Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente al segundo curso internacional de tópicos selectos en microbiología, organizado por la Sociedad Boliviana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Como primer tema tenemos conceptos básicos, pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, por el doctor Germán Esparza. El doctor Germán Esparza es bacteriólogo y microbiólogo clínico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, donde es profesor de antimicrobianos en los programas de pregrado y posgrado en microbiología médica. También es profesor de la residencia en enfermedades infecciosas de la Universidad del Rosario. Actualmente dirige el ensayo de aptitud en microbiología de PROACICAL. Es miembro del panel de expertos de microbiología de la CLSI de Estados Unidos y coordina el Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Panamericana de Infectología, API. Sus intereses incluyen las pruebas de susceptibilidad y resistencia bacteriana y las técnicas rápidas de diagnóstico microbiológico aplicadas al gerenciamiento de antibióticos. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al doctor Germán Esparza. Muy buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar con ustedes, un placer. Muchas gracias por la amable invitación. Es la primera vez que estoy en Bolivia, de hecho la primera vez en todo el país no había venido, entonces es un gusto estar acá, ojalá me vuelvan a invitar. Espero les guste estos temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Vamos a arrancar hablando de conceptos básicos en pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Vamos a dar a conocer cuáles son los fundamentos y los componentes de los antibiogramas y sus ventajas y desventajas, y vamos a revisar cuál es el escenario en donde la concentración mínima inhibitoria es definitiva para que el clínico escoja el tratamiento más adecuado, y además vamos a revisar en dónde probablemente esa concentración mínima inhibitoria es menos relevante. Entonces, recordemos que esto es básico, ya probablemente lo han visto, pero la resistencia antimicrobiana puede ser natural o intrínseca de la bacteria o puede ser adquirida. Si es natural o intrínseca, es utilizada como una ventaja evolutiva para la supervivencia de la bacteria en su ambiente natural, y esto es porque en diferentes ecosistemas como el suelo o el agua, allí hay una gran cantidad de microorganismos que producen antibióticos, por lo cual las bacterias deben defenderse respecto a ellos. Esto puede ser inducible a esta resistencia. Se requiere exposición al antibiótico para que se exprese la resistencia. Si no hay exposición o presión con el uso de un antibiótico, no va a poder observarse ese mecanismo de resistencia. O puede ser constitutivo, donde no se requiere la exposición al antibiótico y la resistencia se expresa en todo momento. No necesita que el paciente esté en tratamiento para poderlo demostrar. Y adquirida, la bacteria recibe genes de resistencia de otras bacterias a través de el mecanismo más exitoso, que es conjugación, en donde se refiere a la transferencia horizontal de genes de resistencia que se puede dar dentro de la misma especie o dentro de especies diferentes, ha causado brotes y la diseminación de la resistencia a nivel global, y el aislamiento de contacto en pacientes infectados busca prevenir esta diseminación por conjugación. También lo puede hacer por transformación, es decir, absorber los genes del ambiente, y lo otro que puede hacer es transducción, es decir, que un fago inyecte su material genético en el microorganismo. Otra cosa que es importante recordar son las características citológicas, digamos fisiológicas, que diferencian a las bacterias gram positivas y gram negativas. Recordemos que los gram positivos tienen este bloque gigante de peptidoglicano, ¿cierto?, en la parte más externa, mientras que los gram negativos tienen esta doble membrana. Esto le da una ventaja a los gram negativos de poder tener mayor impermeabilidad frente a ciertos antibióticos. Tienen estos canales que se llaman porinas, que vamos a discutir a lo largo de esta jornada, que son muy eficientes en negarle el paso a ciertos antibióticos, principalmente los carbapenems. ¿Cuáles son las aproximaciones a la detección de la resistencia por el laboratorio de microbiología? La aproximación fenotípica busca demostrar cuál es la concentración del antibiótico que inhibe el microorganismo. Entonces se puede hacer con la concentración mínima inhibitoria o se puede hacer también a través de la discodifusión. Es un método demorado, es verdad, requiere de 12 a 24 horas. Los sistemas más rápidos que hacen susceptibilidad antimicrobiana en los Estados Unidos prácticamente lo pueden hacer en 6 a 7, máximo 8 horas, que ha sido muy interesante. Requiere el cultivo ya crecido, principalmente en plato. Ya ustedes tienen las colonias crecidas en medio sólido, de allí pueden realizar las pruebas de susceptibilidad.
predice la sensibilidad y la resistencia bacteriana, se interpreta utilizando los puntos de corte y ofrece resultados de forma independiente a la presencia de más de un mecanismo de resistencia. Por otro lado, tenemos las pruebas genotípicas que buscan responder a la pregunta si existe un gen que predice la ineficacia del antibiótico para esta bacteria. Los resultados son rápidos, generalmente de 1 a 2 horas. Requiere una mínima cantidad de bacteria y posibilidad de hacerlo en muestras directas. Ahorita tenemos métodos que lo hacemos directo del hemocultivo positivo, directo, por ejemplo, de la secreción respiratoria, directo inclusive de materia fecal. Detecta el gen de resistencia, así que se asume que la bacteria es resistente, pero está limitado el número de targets que tiene incorporados, es decir, no detecta todos los genes de resistencia, tiene algunos genes incluidos en los insertos, que son los que uno puede detectar. No hay una PCR en el momento comercial que sea suficientemente robusta para detectar todos los mecanismos. La resistencia se mide con el antibiograma, ¿cierto? Recordemos que esto es el antibiograma cualitativo, la difusión con discos de Kirby-Bauer, genera resultados sensible, intermedio o resistente, pero tiene una gran limitación y es que no te dice qué tan sensible o qué tan resistente es la bacteria. Entonces, probablemente en una infección leve a moderada, esto no es tan crítico, pero una infección severa como una bacteriemia o neumonía, esto sí puede ser determinante. No está disponible para todos los antibióticos, desafortunadamente. El antibiograma cuantitativo, que determina la concentración mínima inhibitoria o MIC, se puede hacer por varias metodologías: macrodilución en tubo, test, paneles congelados o los métodos automatizados, y genera como resultado esa concentración mínima inhibitoria, que es el grado de sensibilidad y de resistencia de la bacteria. Entonces empecemos hablando un poquito del Kirby-Bauer. Es un método cualitativo basado en la difusión radial de concentraciones estandarizadas de antibiótico utilizando discos de papel de filtro. Es un método económico y versátil que permite seleccionar los antimicrobianos ajustados a la necesidad del usuario. Es decir, si tengo un laboratorio pequeño donde monto solamente infecciones urinarias de pacientes de la comunidad, probablemente ese método es ideal. Puedo seleccionar qué discos necesito solo, por ejemplo, los orales, no necesito los endovenosos. Es muy versátil. No requiere equipos automatizados para su implementación. Es útil para la mayoría de patógenos bacterianos. En el procedimiento preparamos un inóculo que debe ser medido idealmente con un turbidímetro para poder garantizar que tiene las concentraciones adecuadas. Luego hacemos una siembra en una placa de agar Müller-Hinton, generalmente para la mayoría de microorganismos no fastidiosos. En otros patógenos nos toca utilizar, por ejemplo, agar Müller-Hinton con sangre, si es un Streptococcus pneumoniae, o agar, por ejemplo, HTM, si es un Haemophilus. Eso dependerá. Luego, ya después de hacer la siembra masiva, colocamos los discos. Lo podemos hacer manualmente con una pinza o lo podemos hacer con un dispensador automático. Incubamos y leemos al día siguiente. Es muy importante que ustedes lean esos discos, esos halos de inhibición mejor, con una regla adecuada, con un parámetro de medida adecuado. He ido a hospitales, por ejemplo, que tienen reglas de muy mala calidad, que ya ni siquiera se les ven los centímetros, o que yo molesto y digo que leen los halos con la regla de Hello Kitty de la hermanita o de la hija, y eso no se puede, tiene que ser con un instrumento de medida muy robusto que les determine el tamaño perfecto del halo de inhibición. Discodifusión es un método de referencia de CLSI, es verdad, pero nosotros en lo que hemos visto en los Estados Unidos es que este sistema, si bien ha sido utilizado a nivel global, se utiliza para validar o verificar sistemas automáticos, tiene una limitación. Hay demasiadas marcas en el mercado de discos y de agares Müller-Hinton. Y sí hemos encontrado mal desempeño de algunas marcas de estos medios y de estos discos que impactan en el resultado. Aquí a la derecha en esta foto, ustedes están viendo agar Müller-Hinton de 3 marcas distintas, sensidiscos de antibiótico de marcas diferentes, frente a una bacteria que se llama Staphylococcus schleiferi. Cuando hicimos la prueba, que íbamos a cambiar el punto de corte, nos dimos cuenta de que miren la variabilidad. Prácticamente en este medio no está creciendo, en este crece de muy baja densidad del crecimiento, y los tamaños de los halos también son diferentes. Así que hay que tener cuidado con las marcas y con el desempeño. Por eso, el control interno es definitivo para que usted valide lo que está haciendo y se dé cuenta si sus productos están funcionando de la manera adecuada. Lo que no se debe hacer, ¿no?
Entonces, mal rayado, colocar demasiados discos, que esto lo veo con mucha frecuencia. Entonces quieren ahorrar dinero y quieren ahorrarse los platos de los Müller-Hinton, y entonces colocan demasiados discos. O queda un inóculo no estandarizado, muy bajito o muy denso o contaminado. Se les contamina la solución salina. El método gravimétrico o el método I-test o difusión en gradiente es un método que combina la difusión en disco y la dilución en agar. Entrega resultados cuantitativos, la concentración mínima inhibitoria es bien estandarizado. El epsilómetro o esta tira tiene concentraciones de gradiente exponencial de continuo del antibiótico. Entonces aquí, en vez de formarse un halo de inhibición circular, aquí lo que se forma es una elipse, y donde corta esa elipse determina la concentración mínima inhibitoria. Es un procedimiento similar en el montaje al de Kirby-Bauer. La observación del corte, como lo mencioné, determina la concentración mínima inhibitoria. También facilita la determinación de sinergismos, por ejemplo, y de fenotipos de heteroresistencia cuando crecen colonias dentro de la elipse, y permite al usuario escoger los antibióticos a probar. Entonces, de nuevo, si no tengo, digamos, un tipo de paciente del cual requiera demasiados antibióticos, puedo utilizar este método y seleccionar solo los que mi paciente necesita. La gran limitación de este método es el costo. No sé cuánto vale en Bolivia, en Colombia es caro. Lo utilizamos para ciertos antibióticos. Es uno de mis favoritos, por ejemplo, en estafilococo con vancomicina. Ahorita lo vamos a discutir. No tiene la limitación del costo. En Colombia prácticamente puede llegar a ser tan caro como $5, solo la tirilla. Y en un plato, para una bacteria, solo puedes poner máximo 2 tirillas. Entonces, es un método que le imprime un costo adicional a la prueba. Bien, entonces también sirve para la reconfirmación de fenotipos raros obtenidos por los automatizados o por Kirby. También serán antibióticos adicionales, pruebas de sinergismo o antagonismo, y también el costo y el espacio, y sigue siendo un método comercial, no es un método de referencia. Entonces también hemos encontrado problemas con ciertas marcas de estas tiras. Hasta hace un tiempo el método de I-test era método patentado, perdió la patente, entonces hay varias marcas de esas tirillas con diferentes problemas de calidad. Entonces también, para que lo tengan en cuenta, ojo con los controles. Entonces miren, esto aquí arriba es microdilución en caldo. Por ejemplo, aquí tenemos una concentración mínima inhibitoria de 4, que es donde ya no se observa crecimiento visible. Esa es la MIC, la concentración mínima inhibitoria. Pero cuando ustedes montan esa misma bacteria por el método de I-test, se van a dar cuenta que la MIC le puede dar 3. Miren aquí, esta escala que tiene esta tirilla no va al doble, como la microdilución en caldo. La microdilución va 0, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. En cambio, esta tiene una escala distinta. Entonces, usted cuando mira esto en los artículos, por ejemplo, si hay un antibiótico que te dice que la concentración mínima inhibitoria es 6, o es, por ejemplo, 9, o es 12, ya sabes que es un I-test. Porque por microdilución en caldo no se pudo haber hecho, porque van al doble. Esa es la gran diferencia. Desafortunadamente, si esto fuera, por ejemplo, vancomicina, es un lío la interpretación, porque la CLS dice que esto tendríamos que redondearlo hacia 4, es la próxima dilución hacia el punto de corte. Yo preferiría reportarlo como da, reportar el 3, y colocar una nota diciendo de que este microorganismo tiene una MIC elevada, porque ya un estafilococo con vancomicina, en una MIC de 3, probablemente vancomicina no tiene ningún efecto terapéutico. Lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Es muy importante almacenar estas tiras en el congelador protegidas de la humedad y de la luz. Recuerde siempre colocar las tiras por el derecho, es decir, que usted lea los números bien y las letras, se la ponen al revés y difunde al contrario. Y elimine las burbujas de aire, no arrastre ni cambie de posición las tirillas una vez están puestas sobre el agar. Lo ideal es que usted le vendieran tirillas que vengan en empaques de una sola tira. A veces le venden a usted tirillas que venden en empaques de 30 o de 50 y se sabe que se deterioran antes de la fecha de vencimiento en la nevera. Hay que ser cuidadosos también con el almacenamiento de estas tiras. Por ejemplo, en este caso, eso es un neumococo. Si ustedes se fijan, esto es la hemólisis alfa, da una elipse, es verdad, pero miren que aquí el crecimiento va alrededor, el crecimiento va por aquí. Entonces tienes que mirarlo contra la luz reflejada, porque si no, te puedes equivocar, y si mides esta MIC,
Es un valor muy distinto, muy resistente a esta otra MIC. También sirve para detectar mecanismos de resistencia. Entonces ustedes ven acá, esto es ceftolozano tazobactam, estos son test de Bless, test de metalocarbapenemasa, se pueden hacer con estas tirillas. Limitaciones. Con colistina tiende a dar falsos sensibles. Desafortunadamente, colistina es un método que da falsos sensibles por cualquiera de los sistemas, digamos, de microbiología. Entonces, es una gran limitación. Entonces, mi consejo es tener mucho cuidado. Yo creo que con test de colistina, yo le creería a la resistencia más que a la sensibilidad. Pero la resistencia también puede ser falsa resistencia. Tigecyclina también puede dar falsos resistentes. Desafortunadamente eso se ha visto principalmente con Acinetobacter baumannii. Oxacilina daba resultados falsos resistentes. Tiene problemas de reproducibilidad. Si ustedes se fijan en la foto, tiende a dar aquí estas colonias dentro de la elipse. Y piptazo hemos encontrado en algunos trabajos de la CLSI que también puede dar algunos falsos sensibles. Dilución en caldo, por ejemplo, también es otro de nuestros métodos que hemos estado empleando. Es un método cuantitativo para la determinación de la concentración mínima inhibitoria. Puede ser utilizado en método macro, por ejemplo, en tubos grandes de borosilicato, o puede ser en tubos más pequeños o en paneles, digamos, de estos de plástico de microdilución. El caldo Miller-Hinton está suplementado con calcio y magnesio. Es laborioso porque tiene que hacerse por triplicado. Eso es lo ideal, porque si usted hace solo una dilución, usted se arriesga mucho. Tendría que estar seguro de que pipeteó bien, el tubo estaba limpio, la concentración del antibiótico estaba bien, porque si no, se puede tener problemas. Acá, por ejemplo, uno cuando monta por triplicado, es más fácil, porque usted con eso va a determinar entonces, tomar una decisión si solo tiene un tubo, por ejemplo, acá sin turbidez, pero tiene dos con turbidez, pues usted considera que hay crecimiento y es resistente, pero si hiciera solamente dos tubos y uno te da sí la turbidez y el otro te da sin turbidez, tú no sabes qué pasó allí. Puede ser que no pipeteé, que estaba contaminado el tubo, estaba contaminada la tapa, bueno, alguna cosa pudo pasar. Alta probabilidad de error, es verdad. Dificultades para el mantenimiento y almacenamiento de los insumos. Permite la determinación de muy poquitos antibióticos, porque generalmente uno hace esas diluciones para un antibiótico particular. Imagínese usted haciendo para 10 antibióticos en una sola bacteria en un paciente, es imposible desde lo técnico. Y lo que hace este método, por ejemplo, igual que el ITES, es determinar la concentración mínima inhibitoria, que tiende a ser siempre es la concentración en la cual ya no se observa crecimiento visible del microorganismo. En este ejemplo, ya la MIC es 8 porque en 4 todavía se observa crecimiento. Y si ustedes quieren determinar la concentración bactericida mínima, les tendrían que hacer subcultivos a medio sólido, porque aquí en 8, a pesar de que no se observa crecimiento, todavía pueden existir bacterias viables. Entonces tendrían que hacer todo el tema de repicarlo en medio sólido para poder determinar la concentración bactericida mínima. La concentración bactericida mínima no es un parámetro que utilicemos de referencia para tomar decisiones de antibiótico. Eso no se hace. La concentración bactericida mínima sirve en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, probablemente en la industria, pero no en la parte clínica. En la parte clínica utilizamos concentración mínima inhibitoria. Entonces, la concentración mínima inhibitoria es un valor numérico obtenido de una combinación de antibiótico y bacteria que separa la población salvaje sin mecanismos de resistencia de aquellas que ya los han adquirido. Pero la MIC no siempre significa que el antibiótico va a ser exitoso o va a fracasar en el manejo de la infección. ¿Por qué? Porque la concentración de bacterias en un paciente es muy variable. Entonces tú ves in vitro una cosa e in vivo pasa otra. Eso lo encontramos con varios ejemplos. Tenemos equipos que nos hacen esta MIC en el laboratorio. Y en Colombia los más utilizados son el Vitek 2 de Biomerie, el Phoenix de Becton Dickinson y el Microscan de Beckman Coulter. Entonces prácticamente en todos los hospitales que tienen unidad de cuidado intensivo en Colombia utilizamos estos sistemas. Facilitan un proceso estandarizado en el montaje de las pruebas de susceptibilidad y de identificación, generan resultados rápidos y cuantitativos de los perfiles de sensibilidad, detectan mecanismos de resistencia de forma automática. Los software expertos tienen incorporadas las reglas CLSI y EUCAS, facilitando la interpretación de los resultados.
tienen interfase directa al sistema de laboratorio e incluso al médico a través de conexión en red. De varios de estos sistemas, el médico los puede ver en tiempo real desde el servicio. Entonces puede abrir la historia clínica del paciente e ir y buscar el resultado de las pruebas de susceptibilidad de forma rápida. E inclusive algunos de ellos ya están conectados al celular. Les mandan mensajes de texto con los datos del paciente, de qué es lo que está pasando en las pruebas de susceptibilidad. Es bastante rápido. Y son coste efectivos. Si tienes un hospital grande, pues no puedes montar todas estas pruebas manuales. Entonces, generalmente estos métodos ayudan a cortar el tiempo y a hacer mucho más fácil, digamos, el montaje de estas muestras. Esos son los métodos comerciales, por ejemplo, más empleados en Latinoamérica para determinar la concentración mínima inhibitoria. Tenemos Vitek de Biomerie, Microscat de Beckman-Coulter, Phoenix de Becton-Dickinson, CC-Titer es de Thermo Fisher, ITEST, que es de Biomerie, o Sensitest, que es de Lyophil. Y utilizamos estos métodos en el laboratorio. ¿Cuál de estos métodos es el de referencia? Ninguno de los anteriores. ¿Cuál es nuestro método de referencia en la CLSI? Paneles congelados. La norma ISO que regula el montaje de estos métodos es la norma ISO 20776, si la quieren consultar. Son paneles de poliestireno de 64 pocillos y son congelados con hielo de agua. Es decir, el panel se fabrica y se guarda inmediatamente en la congeladora. No son paneles deshidratados que usted puede dejar a temperatura ambiente, sino que estos tienen que ser congelados con hielo de agua. Y quiero ser claro que es hielo de agua porque si fuera hielo seco, el hielo seco tiene CO2 y daña las concentraciones de los antibióticos. Entonces tiene que ser por eso hielo de agua. Así es como prácticamente los dividimos para poder tener allí las diluciones de los antibióticos. Este es un ejemplo con gram positivos. Se monta con estos equipos, algunos hospitales de los Estados Unidos lo usan. Estas son unas fotos de la Universidad de California, Los Ángeles, y allí ellos fabrican sus propios paneles. Tienen una persona experta encargada de la fabricación, entonces todo se hace por el método de referencia. Y se lee con este dispositivo de la más alta tecnología del mundo, de tecnología de punta, que es un espejito invertido. Entonces aquí se coloca el panel y se leen por debajo, no se leen por encima como uno se imaginaría, sino se leen por debajo a través de un espejo, cualquiera de los que ustedes tengan. Nosotros aquí tenemos este dispositivo, ponemos el panel acá y aquí es donde leemos las concentraciones mínimas inhibitorias. Otros sistemas como Microscan, tú tomas el panel y lo lees por encima. El lío es lo que hay al fondo, tiene que ser un fondo negro para que usted pueda ver y encontrar la turbidez, porque a veces lo leen de manera muy rápida y el ojo es muy engañoso. Eso es lo que no me gusta de leer a ojo. Yo prefiero métodos que lean por turbidimetría, que digan de verdad cuál es la concentración mínima inhibitoria, porque a veces el tema es que lo leen a ojo y allí tienen problemas cuando no encuentran el punto de corte adecuado. Entonces, una cosa que quiero mostrarles es la variabilidad de estos métodos. Esto fue 9 replicados, 9 veces que se montó unas pruebas de susceptibilidad, 3 personas en 3 días, el mismo lote de paneles, 91 gram negativos, 79 gram positivos, y miren la variabilidad que tuvieron. Las concentraciones mínimas inhibitorias iban desde 1 hasta más de 4. La misma bacteria, por el método de referencia, montado 3 veces por la misma persona. Ese es un problema grandísimo. Las pruebas de susceptibilidad, desafortunadamente, no son tan reproducibles como uno quisiera. Lo otro que tiene mucha afectación sobre las pruebas de susceptibilidad son los mecanismos de resistencia. Entonces, si la bacteria no tiene mecanismos de resistencia, por ejemplo esta E. coli, esos son 2 cepas de E. coli, son absolutamente sensibles a cefepime. Miren acá cómo da concentraciones inhibitorias muy bajitas. Ese es el punto de corte de sensibilidad que tenemos. Pero si las bacterias ya tienen mecanismos de resistencia, miren cómo da ya sobre el rango de sensible dosis dependiente, inclusive algunas dan resistente la misma cepa montada por las mismas personas. Los componentes del antibiograma automatizado, por ejemplo, tenemos aquí la lista de los antibióticos. Recuerden que en esos paneles de los sistemas automáticos está incluida la molécula original, no son genéricos. Entonces la compañía fabricante le pide a la industria farmacéutica el polvo original del producto para fabricar sus paneles.
aquí está la concentración mínima inhibitoria y aquí estarían entonces la interpretación que sería dada por los puntos de corte CLSI o EUCAS, los que ustedes utilizan. Si estos entonces no son los métodos de referencia, ¿cómo garantiza uno que funcionan bien? Entonces, estas marcas tienen que ir a la FDA de los Estados Unidos y tener que pasar un ensayo clínico para poder demostrar que funcionan bien. Es decir, si una de estas marcas va a fabricar un panel que tiene un antibiótico particular, por ejemplo, fosfomicina, digamos, entonces tiene que recolectar cepas no congeladas de una colección que tengan en algún laboratorio de referencia. Tienen que ser cepas de pacientes, es un estudio prospectivo y que tengan una infección para la cual este antibiótico se ha usado. Por ejemplo, infección urinaria. Entonces, de nuevo, recogen cepas de pacientes con infecciones urinarias causadas por E. coli y Klebsiella, mínimo son 200 cepas, y tienen que probar que este sistema automatizado funciona igual que el método de referencia de los paneles congelados. Ahora, estos paneles de estos sistemas no necesariamente tienen que tener dentro de sus pocillos caldo Miller-Hinton. A la FDA no le importa. Y muchos de esos sistemas no utilizan, por ejemplo, el caldo Miller-Hinton ajustado de cationes. Utilizan otros diluyentes. Aquí lo importante es que se correlacione con el método de referencia. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que uno utiliza para analizar estos sistemas automáticos? Concordancia esencial o essential agreement, que tiene que haber una dilución de diferencia entre el resultado del automatizado y el método de referencia, debe ser mayor del 90%. Concordancia de categoría o categorical agreement, que es concordancia de la categoría interpretativa entre el método de prueba y el método de referencia. Es decir, me tiene que dar sensible por un método y sensible por el otro. No me puede dar sensible por uno, intermedio por otro. Error muy grave o error mayor, que sus automatizados reporten sensibles cuando la referencia era resistente. O sea, no pueden dar falsa sensibilidad porque eso es muy grave. Que si un paciente le reporte sensible cuando era resistente, el paciente va a la falla directa. Un error mayor, que su automatizado reporte resistente cuando la referencia es sensible, o sea, una falsa resistencia. También es grave, también es un problema, porque usted al paciente le quita el beneficio de un antibiótico adecuado y le estaría dando un antibiótico de pronto más tóxico o de mayor potencia que no le está necesitando. Reproducibilidad, que al menos 10 aislamientos consecutivos tenga las MIC dentro de la escala y la tasa de crecimiento que sea adecuada. Pero quiero que se fijen que nada es 100%. Esos sistemas tienen un margen para equivocarse, igual que el método de discodifusión. El método de discodifusión tampoco es 100%, tiene un margen de error que se permite dentro de las limitaciones de la técnica. Por ejemplo, aquí tenemos una MIC de 1, aquí tenemos una MIC de 0.25 por el método de referencia. Hay más de una dilución de distancia. Entonces, aquí el essential agreement no se está cumpliendo, pero los dos están dando sensible. Aquí hay más problemas, porque a pesar de que hay una sola dilución de diferencia, miren, esa es la MIC del método de referencia de A1, la MIC del automatizado de A2, solo hay una dilución de diferencia, pero por este le da sensible, por este le da intermedio. Eso puede ser un problema. Por ejemplo, eso está pasando con colistina. Con colistina no hay intermedio. Si usted lo monta, le da 2 y si lo repite, le da 4. 2 es sensible, 4 es resistente. Es una dificultad. Entonces, allí eso es importante tenerlo en cuenta cuando se evalúen estos sistemas. La concentración mínima inhibitoria en qué bacterias es crítica. En Staphylococcus aureus para vancomicina y daptomicina. En Enterococcus faecium para la daptomicina. En las enterobacteriáceas para cefalosporinas, piptazo, carbapenems, quinolonas, colistina y tigeciclina. Y en Pseudomonas prácticamente para todos los antibióticos. Pseudomonas es una bacteria mucho más exigente. Ahora, la concentración mínima inhibitoria no es estática, es cinética o es dinámica. Es lo mismo. ¿Por qué? Usted en un paciente infectado con una neumonía, por ejemplo, la cantidad de bacterias en el pulmón es superior a lo que usted prueba en el laboratorio de micro. O si el paciente, por ejemplo, tiene una infección urinaria, no siempre tiene el mismo nivel de colonias en la orina, eso dependerá de la hidratación y de otros temas. Entonces, miren lo que puede pasar. Evolución in vivo de subpoblaciones resistentes de Klebsiella pneumoniae productoras de KPC
durante el tratamiento con este antibiótico ceftazidime avibactam. Entonces, esta cepa de Klebsiella era inicialmente sensible al meropenem, pero en vivo se volvió resistente. Entonces, que usted le digan que es sensible, yo digo a los médicos, a mis estudiantes de infectología, no se confíe. Que usted le diga al médico que la bacteria es sensible no quiere decir que la bacteria se va a quedar quieta todo el tiempo y va a seguir siendo sensible los 14 días de antibiótico. Ella puede seleccionar resistencia in vivo cuando in vitro le da sensible. Ese es otro ejemplo. Selección de hiperproducción de esta cefalosporinasa AMC y esta carbapenemasa ESME1 en una Serratia marcescens durante el antibiótico, durante el tratamiento. Esta cepa era inicialmente sensible. Selección in vivo de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem por la pérdida de una porina durante el tratamiento. Entonces hay varios ejemplos que te muestran que si usted tiene una bacteria sensible, no quiere decir que ya siempre, eso es estático y siempre va a ser sensible. Ella puede seleccionar resistencia durante la terapia. Ejemplos, entonces miren acá, ertapenem. Si a mí me dice que la concentración mínima inhibitoria es sensible con una MIC menor de 0,5, no queda tranquilo, pero si la MIC me da 1, yo creo que hay una posible carbapenemasa, no recomendaría el uso de ertapenem y allí hay que estudiarlo con pruebas complementarias, las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, con piptazo es muy crítico porque piptazo el punto de corte de sensibilidad es menor de 16. Pero si usted tiene una MIC de 16 ya, que a pesar de que el automatizado o la microdilución se lo llama sensible, si el paciente tiene neumonía o bacteremia y la bacteria produce una BLE, podría tener problemas de exceso de mortalidad. Ejemplos donde la concentración mínima inhibitoria no me importa. Nitrofurantoína, por ejemplo. Una cistitis, 100 miligramos cada 6 horas de nitrofurantoína por 5 a 7 días, es una E. coli sensible, no debería fallar. Trimethoprim-sulfa tampoco, la MIC es irrelevante, no se utiliza, por ejemplo, ni para dosificar ni para detectar mecanismos de resistencia al trimetoprim. Aminoglicósidos, la MIC es irrelevante, tampoco se utiliza para predecir la eficacia. Aminoglicósidos se dan una vez al día y es suficiente. Tetraciclinas es controvertido, probablemente con TIGE es más útil en las enterobacteriáceas, y con las polimixinas es controversial por limitaciones técnicas del tamizaje. Y recuerden que solo probamos colistina, no probamos polimixina B. Otro aspecto clave es conozca las resistencias naturales de las bacterias. Es definitivo. Si usted no las conoce y usted las prueba en el antibiograma, algunas de ellas les pueden dar in vitro sensible, porque no expresan, si no están expuestas al antibiótico, el mecanismo de resistencia. Entonces, si ustedes utilizan, por ejemplo, Kirby-Bauer y colocan un disco de trimethoprim-sulfa en una pseudomonas aeruginosa, les puede dar sensible. ¿Por qué no? Les puede abrir un halo grandísimo. Pero eso no significa que usted le pueda dar trimethoprim-sulfa al paciente. Es un artefacto in vitro, eso no tiene nada que ver en vivo. Pues aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí aminoglicósidos en Salmonella y Shigella no se deben usar. Pueden in vitro dar una población sensible, pero no son útiles. Polimixinas en Proteus, Providencia, Borganella, Serratia, Hafnia o Edwardziella, o nitrofurantoína en Proteus, Borganella, Providencia o Serratia, o tetraciclinas y tigeciclina en Proteus, Morganella o Providencia. Son bacterias naturalmente resistentes a estos antibióticos. En resumen, para un uso adecuado de las pruebas de susceptibilidad se requiere una identificación precisa del nombre de la bacteria. Uno no puede hacer pruebas de antibiograma e interpretarlas sin saber a quién se las está montando. Es muy complejo por los mecanismos. El tamizaje de antibióticos marcadores, la concentración mínima inhibitoria para antibióticos particulares, en especial en pacientes que tengan infecciones moderadas a severas, y los controles de calidad internos y externos también. Control de calidad interno le ayuda a medir reproducibilidad, pero un control de calidad externo le ayuda a medir exactitud. Es que no es lo mismo los controles internos y externos, deben ser montados los dos para que usted sepa que lo está haciendo bien en su laboratorio de microbiología. Muchas gracias por su atención. Esta es la primera parte. Si tienen preguntas.
Muy bien, continuando con el programa, vamos a pasar al siguiente tema por el doctor Germán Esparza, actualización, pruebas de susceptibilidad para bacterias gram positivas. Listo, entonces vamos a hablar de bacterias gram positivas en esta segunda charla. Vamos a discutir las estrategias de laboratorio para tamizar antibióticos y detectar mecanismos de resistencia con relevancia médica en estafilo y enterococo, por el tiempo que tenemos. Nos vamos a enfocar en los betalactámicos, en clindamicina y eritromicina, en vancomicina y en otras moléculas como linezolid, daptomicina y gentamicina de alta carga. Entonces, empecemos hablando de estafilo un poquito. Con estafilococo, recuerden que principalmente estafilo causa infecciones, por ejemplo, del torrente sanguíneo, causa neumonías, causa infecciones de hueso y del tejido blando. Es una bacteria bastante peligrosa, Staphylo aureus principalmente. Entonces recuerden que cuando uno mira esto desde el punto de vista de los mecanismos de resistencia intrínsecos, en Staphylococcus aureus, lugdunensis, epidermidis y hemolyticus no hay mecanismos de resistencia natural. Esas bacterias en la teoría deberían ser absolutamente sensibles a todos los antibióticos. En Staphylococcus saprophyticus hay resistencia a la novobiosina, a la fosfomicina y al ácido fusídico. En Staphylococcus capitis hay resistencia natural a la fosfomicina. En Coni y en Psilosus hay resistencia natural a la novobiosina. ¿Me escuchan bien? Me siento como con bajo volumen. ¿No tiene más volumen? ¿Qué antibióticos probamos en el antibiograma de los estafilococos? De primera línea probamos oxacilina, que lo podemos hacer por MIC, por concentración mínima inhibitoria por microdilución en caldo. Los que usan disco lo van a probar con cefoxitin. Nosotros para aureus no probamos oxa en el antibiograma de disco, utilizamos cefoxitina. Eritromicina, clinda y trimetoprim sí se pueden hacer por disco o por MIC. De segunda línea probamos banco, que no se debe hacer por disco en estafilo, se hace por método MIC, principalmente ITES o microdilución. Probamos linezolid, tetraciclina, ceftarolina la estamos probando en Colombia, que es una nueva cefalosporina. Daptomicina también la estamos probando por MIC, no lo hacemos por disco. Rifampicina es un antibiótico importante, rifampin, cuando tienes pacientes, por ejemplo, que tengan material de osteosíntesis o prótesis. Por ejemplo, un paciente que tiene un accidente, le ponen un tutor, tornillos, tuercas, alguno de esos dispositivos o una prótesis. Le cambiaron la rodilla, por ejemplo, por una de plástico o la cadera. Allí esas bacterias tienen la capacidad de hacer biofilm o biocapas o biopelículas. Entonces allí tú lo que haces es probar rifampicina, que podría ser un antibiótico coadyuvante, no se da solo, pero se coloca, digamos, se adiciona a la terapia estándar de estas infecciones. Rifampicina penetra las biopelículas. El problema de rifampin es que causa toxicidad hepática. Entonces, ojo con los cirróticos, ojo con las hepatitis, ojo con pacientes que estén recibiendo otros medicamentos hepatotóxicos que pueden tener problemas con rifampicina. Y también rifampicina interactúa con otros medicamentos. Puede aumentar o disminuir los niveles de ciertos medicamentos, de sedantes, por ejemplo, de medicamentos para la tensión arterial. Entonces, las interacciones son importantes siempre considerarlas. Y el tercer problema de rifampicina, es que también tiene efecto antituberculoso. Entonces, si el paciente tiene tuberculosis o las sospechas, tienes que hacerle una PCR, porque la rifampicina le puede negativizar el BK, el Sid-Nielsen o el cultivo. Ciprofloxacina, una quinolona, lo utilizamos también en estafilo, pero muy nichado, o sea, muy restringido para ciertas infecciones. Principalmente utilizamos ciprofloxacina en infecciones de hueso, osteomielitis crónica. Te llevas al paciente a hospitalizarlo, le colocas una semana de antibiótico endovenoso y luego lo mandas a la casa para que termine con cipro oral, tableta de 500 cada 8 horas. No sea cada 12, porque la penetración a hueso es inferior y porque además estafilo es más exigente. Urinarios utilizamos nitrofurantoína, que puede ser una opción, y fosfomicina, pero fosfomicina no sirve si la especie es Saprophyticus. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿cuántas infecciones urinarias
están causadas por Staphylococcus aureus. Eso es muy raro. Si yo tengo un paciente con Staphylococcus aureus, me toca buscarle algo más. No es tan frecuente desde el punto de vista clínico. Entonces, ¿qué puede explicar la presencia de Staphylococcus aureus en la orina? Lo puede explicar, por ejemplo, contaminación de la muestra. Si es un paciente de la comunidad, ¿cierto? Aquí en Cochabamba, lo traes a la consulta externa, le toman un urocultivo y le sale Staphylococcus aureus. Lo primero que yo pienso es contaminación de la muestra, ¿cierto? Con vello púbico, por ejemplo, que allí el Staphylococcus aureus vive en el folículo piloso y si cae vello púbico a la muestra puede estar contaminado con el aureus. La otra cosa que puede estar pasando es si el paciente está hospitalizado y tiene un catéter urinario, puede tener una uretritis por el Staphylococcus aureus, puede tener secreción, entonces toca ir y mirarle si tiene secreción purulenta de la uretra, eso puede ser la causa que tenga allí ese aislamiento de Staphylococcus aureus en la orina. La otra causa más grave es que tenga absceso renal o bacteremia asociada. Es un paciente que tenga Staphylococcus aureus y que además tenga leucocitos elevados, fiebre, hipotensión, toca tomarle hemocultivos y una ecografía y buscarle que no tenga probablemente un absceso renal. Eso es más grave. Bien. Miren este Staphylococcus aureus, ¿cómo lo ven? Absolutamente sensible a todos los antibióticos, ¿cierto? Inclusive a bencilpenicilina. Hay que ser cuidadosos. Desconozco si aquí en Bolivia ustedes utilizan penicilina para el tratamiento de Staphylococcus aureus. En Colombia no lo usamos. Pero si ustedes se van a rotar a los Estados Unidos, allá van a encontrar que hay médicos que sí les gusta usar bencilpenicilina para estafilo. Entonces, el uso de bencilpenicilina en aureus sensibles in vitro es inseguro para el paciente sin una confirmación. Recuerden que los estafilococos producen beta-lactamasas que son exocelulares, es decir, las va sacando al medio externo cada vez que se multiplica. Esas beta-lactamasas pueden causar que inicialmente se vea in vitro esta bacteria sensible a las penicilinas, pero que se seleccione resistencia durante el tratamiento, principalmente en infecciones de alto inóculo, es decir, donde la concentración de bacterias en el paciente es muy alta. Por ejemplo, neumonía, bacteremia, endocarditis y osteomelitis. Entonces se puede observar ese efecto inóculo y el paciente falla al antibiótico. Existen dos métodos que se pueden utilizar para reconfirmar la sensibilidad de Staphylococcus aureus a la penicilina. Hacemos una siembra por estría en un plato de agar sangre de cordero. Le colocamos aquí en la zona masiva un disco de oxacilina de 1 microgramo. Al día siguiente con un asa tomamos las colonias del borde del halo y realizamos una prueba de beta-lactamasa por disco. Si la prueba de beta-lactamasa se pone rojito el disco, es una prueba positiva para la producción de estas enzimas beta-lactamasas. Entonces allí tendríamos que pasar el resultado de penicilina a resistente. No se podría interpretar como sensible. Lo otro es hacer un Kirby-Bauer en un plato de agar Müller-Hinton, colocar un disco de penicilina en el centro del plato y mirar al día siguiente la forma del borde del halo. Si produce beta-lactamasa se va a ver así, bien definido. Si no la produce se va a ver muy difuso. Como ustedes ven acá es muy difícil encontrar el corte. El problema, lo que no me gusta, es que esto es muy subjetivo, ¿cierto? Es muy dependiente del ojo. Eso es un poco más objetivo, pero bueno. Aquí lo importante es montar estas pruebas solo si el paciente se beneficia del uso de penicilina o si están las guías de uso de antibióticos de Bolivia. ¿Qué pasa en un Staphylococcus aureus sensible? Aquí tenemos una proteína que la vamos a llamar la proteína unidora de penicilina 2 o la PBP2. Viene el antibiótico que es el betalactámico, OXA, ingresa por difusión a la bacteria, se pega a esta PBP2 y si se une aquí, inhibe la síntesis del peptidoglicano, entonces la síntesis de la pared celular se detiene y la bacteria muere. Esos antibióticos son bactericidas por definición. ¿Cómo se ve esto en el antibiograma? Con una concentración mínima inhibitoria de la OXA menor de 2 o una concentración mínima inhibitoria del cefoxitin menor de 4 o para los que hacen discodifusión, el halo del disco de cefoxitina debe ser mayor de 22 milímetros. Y eso lo vamos a llamar un estafilo meticilino sensible, que es lo que significan estas siglas,
meticilín susceptible o oxacilino sensible. Es lo mismo. Entonces, cuando un estafilococo aureus es oxacilina sensible, vamos a decir que es un estafilo sensible a todos los antibióticos betalactámicos con actividad frente a estafilococo. Por ejemplo, cefazolina, dicloxacilina, oxa o ampicilina sulbactam. Cualquiera de esos se puede utilizar. Eso dependerá de las guías aquí de Bolivia. Ceftriaxona, desafortunadamente ceftriaxona, es un antibiótico, una cefalosporina, que si bien en la teoría debería ser activo frente a estafilo, tiene varios problemas. Principalmente ceftriaxona en estafilo es más exigente desde el punto de vista farmacodinámico. Entonces requerirías 2 gramos cada 12 horas de ceftriaxona para matar un estafilococo en el pulmón. Es demasiado. Además que ceftriaxona tiene actividad antigram negativos. Entonces aquí volvemos al tema del uso racional de los antibióticos, ¿cierto? Si tienes un paciente en el cual has demostrado que la bacteria causal es el estafilococo aureus, que no hay allí otra bacteria causando infección, ¿usted para qué va a utilizar un antibiótico con espectro antigram negativos o antipseudomonas? Lo que hace es dañarle la microbiota intestinal a ese paciente y que quede colonizado con una bacteria resistente. El otro concepto clave es que si la bacteria es sensible a los betalactámicos, por ejemplo a la oxacilina, y podrías utilizar oxa o cefazolina endovenosa, o si es una infección, por ejemplo, que puedes manejar con algo oral, puedes utilizar, por ejemplo, cefalexina o dicloxacilina oral o cefradina o cefadroxilo, lo que ustedes utilizan aquí en Bolivia. No hay necesidad de usar vancomicina, y dar vancomicina sería un error. En todos los estudios, a vancomicina le va mucho peor que utilizar un antibiótico betalactámico. La razón es que vancomicina penetra muy mal los tejidos y los abscesos, y vancomicina además tiene mayor toxicidad, principalmente renal. Entonces tú le pones la vanco, y cuando ya tiene el paciente el resultado del antibiograma, que ustedes se lo reportan al médico, debe cambiarse a un betalactámico de forma temprana, porque se aumenta la mortalidad. Lo que está mostrando este trabajo son estafilos sensibles a la oxa. En un estafilo resistente, ¿cómo se ve esto? Recuerdan que ahorita pintábamos que en la diapositiva que esto era un cuadrito, ahora es un triángulo. Entonces viene el antibiótico betalactámico y al no haber afinidad por el sitio blanco o target, la bacteria se continúa multiplicando y sobrevive a la acción del antibiótico, se vuelve resistente. Esto está codificado por unas proteínas mutantes a las que vamos a llamar la PBP2A o la PBP2C, y están codificadas por los genes MECA, que principalmente es el que tenemos en Latinoamérica y en los Estados Unidos, o por el gen MECC, si ustedes se van a vivir a Dinamarca, Holanda, Bélgica, esos países tienen allí infecciones causadas por estafilococos que tienen este mecanismo de resistencia mediado por MECC. Al final es lo mismo, hay una baja afinidad por el betalactámico. ¿Cómo se ve esto en el antibiograma in vitro? Una concentración mínima inhibitoria de la oxacilina mayor de 4 o una concentración mínima inhibitoria del cefoxitin mayor de 8. O para los que hacen disco, un halo del disco de cefoxitina menor de 21 milímetros. A eso lo vamos a llamar un estafilo meticilino resistente u oxacilino resistente, es lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico? Miren acá, eso depende de esos pacientes, de dónde está la bacteria y de la severidad del paciente. Endovenoso en bacteremia, el tratamiento de elección sigue siendo vancomicina, con una dosis de carga de 25 a 30 miligramos por kilo y una dosis valle de 15 a 20 miligramos kilo. Daptomicina es la segunda opción. En neumonía, linesolido ceftarolina, y si no hay linesolido ceftarolina, vancomicina, pero hay que tener mucho cuidado. Los pacientes pueden fallar en algunos casos. En tejido blando o hueso, banco o dapto o clinda o trimetropino ceftarolina, y ya a nivel oral se pueden utilizar cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, clindamicina es una opción muy buena en estafilo, causando infecciones de tejido blando o de hueso. El problema de clinda es que puede dañar la flora intestinal y causar infecciones posteriores por clostridioides difíciles. Cuando tenemos estafilococos aureus que son resistentes a la oxacilina, vamos a poner una nota que dice: la resistencia a la oxacilina predice la resistencia a todos los betalactámicos utilizados en el tratamiento de infecciones por estafilo.
excepto ceftarolina, que yo no creo que tengan en Bolivia, me cuentan si tienen, que habría que probarlo por separado. Pero esa ceftarolina es un antibiótico clave porque es una cefalosporina activa frente a cepas de estafilo resistentes a la oxa. Y lo estamos utilizando en Colombia, en los Estados Unidos, en Centroamérica, por ejemplo, para el tratamiento de neumonías complicadas y de bacteremias por Staphylococcus aureus. ¿Cómo le va a los sistemas automatizados? Les va muy bien en la detección de estas cepas de estafilo resistente. No se observan principalmente resultados de falsa sensibilidad. Entonces, una vez ustedes aquí tengan un uso más frecuente de estos equipos, funcionan muy bien para estafilococos sensibles. Pruebas moleculares, ¿por qué no? Las estamos utilizando en Colombia, muy utilizadas en los Estados Unidos. Miren esto. GeneXpert. Tomamos unos hemocultivos de un paciente, el sistema ustedes lo conocen, es Bactialer, la botella pita positivo, yo le hago un gram, una coloración de gram, y si me dice que son cocos en clústeres o en racimos, ahí le hago un preproceso en este dispositivo extractor, luego lo paso al cartucho, lo introduzco en el equipo y en 1 hora me dice si el estafilo es aureus y si además es resistente o no a la oxacilina. Es una maravilla. En vez de esperarse el subcultivo, la prueba del disco, y al final a los 3 días sale el resultado. También inclusive hay estas pruebas para directamente hacerlo de la muestra. Por ejemplo, el tejido blando. No entra, toma el swab, el hisopado de la herida, lo pone en el cartucho después de haberle hecho esta extracción y ya prácticamente en 1 hora tú sabes si lo que hay aquí es Staphylococcus aureus y si es resistente o no a los betalactámicos. Es un sistema muy rápido. ¿Cuál es el lío? El costo. Entonces yo creo que en sangre, por la severidad de los pacientes, valdría la pena, pero en tejido blando yo no lo compraría, porque ahí el cirujano entra o el médico limpia la herida, con eso ya arranca el paciente a mejorar y se le puede dar cualquiera de los antibióticos que utilizamos para tejido blando, que son muchos, Clinda, Trimestoprim, ceftarolina, linezolid, daptomicina, son muchas opciones. Pero bueno, eso es una de las alternativas. Otro sistema que se ha vuelto prácticamente el cambio del paradigma de la microbiología diagnóstica se llama FilmArray. Ustedes lo ven, es este aparatico de aquí. En 1 hora, directamente de la muestra del hemocultivo positivo, les puede detectar si el paciente está infectado con enterococo, listeria, estafilo incluyendo aureus, strepto, streptogalacte, piógenes y pneumoniae. Todas estas gram negativas que están las enterobacteriáceas, pseudomonas, acineto, meningococo, Haemophilus influenza, 5 especies de cándida y 3 genes de resistencia. ¿Dónde está el gen MECA de estafilococo? En 1 hora directamente de la muestra. Entonces, ¿cuál es el enfoque terapéutico? ¿Qué hace uno con el resultado de los genes en el caso de tener un paciente con estas infecciones? Desenfoque terapéutico del paciente con bacteremia por Staphylococcus aureus detectado con el método molecular. Depende de la presencia o la ausencia de este gen MECA. Si el gen MECA está negativo, un betalactámico puede ser oxacilina o cefalotina o cefazolina. Si el gen MECA está positivo, depende. Si no hay alergia a la banco. Si hay alergia a la vancomicina o hay falla renal, entonces se daría, dependiendo, daptomicina si es bacteremia o linezolid o ceftarolina si es pulmón. Y luego con los resultados del antibiograma nos desescalamos o ajustamos el tratamiento antibiótico. Pero entonces usted está haciendo un manejo mucho más temprano de estos pacientes sin necesidad todavía de tener el antibiograma completo, solo con la detección molecular de los genes. ¿Qué pasa con vancomicina? Como lo mencioné, vancomicina ha sido uno de los caballitos de batalla de las infecciones por Staphylococcus aureus. El método de discodifusión no puede emplearse para vancomicina porque genera resultados falsos sensibles, cuando estas cepas pueden ser intermedias o resistentes. Los sistemas automatizados de micro presentan marcada variabilidad en la determinación de la MIC a vancomicina y los rangos oscilan entre 0,25 hasta 2. Se sabe que teóricamente es muy difícil obtener buen resultado terapéutico en estos pacientes si la concentración mínima inhibitoria de la vancomicina es superior o igual a 1.5 microgramos por mililitro. Miren cómo se ve aquí. Usted puede montarlo por disco en Staphylococcus aureus, el halo le va a dar 17 milímetros, por ejemplo,
pero si usted lo monta por ITES, la concentración mínima inhibitoria le puede dar 8. Entonces, este paciente, si usted lo mira desde el punto de vista del disco, el médico diría vancomicina, sin problema. Si lo mira desde el ITES, nunca va a responder a la vancomicina a una MIC de 8 microgramos. Entonces, es importante siempre tener esto en cuenta a la hora de utilizar las pruebas de vancomicina. Lo otro es que tenemos lo siguiente. El punto de corte de sensibilidad para Staphylococcus aureus de sensibilidad a la vancomicina es sensible menos de 2, intermedios de 4 a 8 y resistentes mayor de 16. Entonces, aquí se supone que toda esta población de bacterias es sensible y debería responder bien a la vancomicina. Pero resulta que hay una población a la que vamos a llamar heterointermedia o heterovisa, donde la población de bacterias podría tener una concentración mínima inhibitoria de la vancomicina superior. Entonces, allí el paciente podría fallar, sobre todo en infecciones profundas. En los intermedios también podría haber falla terapéutica, entonces allí no se debería considerar vancomicina, y ya en los resistentes, pues definitivamente hay que reconfirmar esos datos. Entonces, si la concentración mínima inhibitoria es 1.5 o 2, puede haber un exceso de falla terapéutica, a pesar de que in vitro en el antibiograma se ven como sensibles. Así el médico utiliza la dosis más alta de vancomicina. Si la concentración mínima inhibitoria en el antibiograma es alrededor de 2, el paciente va a fallar a la terapia. Así usted se lo llame sensible. Entonces, por eso, la concentración mínima inhibitoria de la vancomicina es definitiva en el caso de los Staphylococcus aureus. Y los automatizados, miren lo que pasa. ¿Cómo explico yo esto? Si, por ejemplo, trabajo en una clínica en Cochabamba que tuviera este sistema Microscan, y yo monto la cepa de estafilo por ese sistema, la vancomicina, me da una MIC de 2, generalmente. Entonces, cuando el médico ve eso, dice, no, prefiero utilizar otra droga, daptomicina o linezolid o dependiente. Si yo esa cepa me la llevo a un hospital en la tarde, en la que trabajo en el turno de la tarde, que tiene, por ejemplo, el sistema Vitec, la MIC me va a dar 0.5. Entonces el médico ve eso y va a decir, no, estoy tranquilo, démosle vancomicina al paciente. Entonces hay una gran variabilidad en los resultados y la aproximación terapéutica cambia cuando el médico mira ese dato. Entonces, el problema de esto es que ninguno de los métodos está mal, todos están bien. Miren la cepa control, el rango de MIC es de 0.5 hasta 2. Todos están entrando. Ese es un problema técnico complejo. ¿Cuál es mi recomendación? Si yo tengo infecciones del tejido blando, por ejemplo, allí lo que me diga el automatizado está bien. Pero si tengo infecciones como de pulmón o de sangre, mi recomendación ha sido utilizar ITEST. ITEST definitivamente te predice mejor la sensibilidad de esta bacteria y el desenlace del paciente. Ahora, si ustedes no tienen la posibilidad de los automatizados, les tocaría utilizar ITEST prácticamente siempre que su estafilococo sea resistente a la oxacilina. ¿Qué pasa si yo tengo un estafilococo resistente a la vancomicina? Miren ese ejemplo. ¿Qué harían ustedes allí? ¿Qué opinan? ¿O lo reportarían así? ¿Cuántas cepas de estas ven en Bolivia? Entonces, si yo veo esto, que podría ser verdad, recuerden que ustedes aquí son vecinos de Brasil, Brasil les queda más cerquita que a mí me queda Brasil en Colombia. Entonces, en Brasil, un paciente que era usuario de drogas endovenosas, de heroína, hizo una bacteremia por una cepa de estafilo banco-resistente. Ese paciente se pudo demostrar que estaba colonizado en el intestino por un enterococo banco-resistente y que el enterococo le había pasado el estafilo, el gen de resistencia, in vivo. Entonces, muy interesante. Entonces, yo esto, antes de pensar que es un error, quiero pensar que de pronto es algo que podría ser cierto, pero que requiere confirmación. Primero, revisar el cultivo, que no esté mezclado, que no tenga otra bacteria allí, enterococo o un gram negativo o una cándida. Segundo, revisar el linóculo con un turbidímetro, me tiene que dar en la escala bien montado. Evitar el arrastre de agar, reconfirmar el panel, reconfirmar el método de ITEST, utilizarlo nuevamente. Mirar los controles, ¿no? Notificar al médico tratante cuando ya uno ha descartado que no sea un error y guardar la cepa, toca mandarla a Estados Unidos, porque eso sería rarísimo.
En el mundo solo han habido 14 casos confirmados de Staphylo aureus resistente a la vancomicina. Entonces, si ustedes lo reportan en Bolivia, les tocaría ir al CDC y mandar esa cepa para que sea reconfirmada por métodos moleculares. Es muy interesante. Ceftarolina es una nueva cefalosporina antiestafilometicilino resistente. Recuerden que cuando tenemos estafilometicilino resistente, todas las PBPs o las proteínas unidoras de penicilina están bloqueadas, excepto la PBP2, en la cual ceftarolina actúa y puede ser, digamos, la opción terapéutica de estos pacientes. Entonces, la PBP2A, que lo mencionábamos ahorita, es mutante y la ceftarolina puede ser utilizada para estos pacientes con estas infecciones. Está aprobado por la FDA para el manejo de infecciones complicadas de piel y tejido blando y neumonía adquirida en la comunidad. La dosis empleada es de 600 cada 12 horas, pero en bacteremias o neumonías severas, incluyendo asociadas al ventilador o endocarditis, se utiliza ceftarolina a 600 miligramos cada 8 horas. Ojalá lo puedan tener aquí en Bolivia. Muy pronto este antibiótico les va a servir mucho para sus pacientes. Nosotros hicimos cambios en la CLSI para el año entrante y estos son los nuevos puntos que van de corte que van a aparecer para ceftarolina: sensible menos de 1, sensible dosis dependiente, que significa que tú podrías aumentar la dosis y el paciente respondería cuando tienes una MIC a 4, o resistente si la MIC es mayor de 8. Y aquí están las correlaciones con los halos de inhibición del disco difusión. Pruebas para daptomicina. ¿Ustedes tienen daptomicina en Bolivia? ¿Dapto? ¿Sí? ¿Daptomicina les suena de algún lado? ¿No? Bueno, daptomicina es un antibiótico que utilizamos en Colombia para el manejo de bacteremias y endocarditis por Staphylococcus aureus. Una limitación de daptomicina es que no se puede usar en pulmón. La razón por la cual no se puede usar en los pulmones es porque el surfactante pulmonar inactiva la daptomicina. Es una dificultad. Entonces se utiliza solo en bacteremias o en endocarditis. Daptomicina puede causar en algunos pacientes toxicidad del músculo. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en viejitos, en pacientes adultos mayores, ese tipo de ancianito que ya no tiene músculo, que es flaquitico, como caquéxico, digo yo, en Colombia garrudito, como que es muy flaquito, no tiene músculo. Ese paciente puede hacer una toxicidad mucho más alta con este antibiótico. Hay que estar cuidando mucho a ese paciente. Y otros pacientes pueden hacer también rhabdomiolisis. Entonces, si se va a utilizar dapto, si les llega aquí a Bolivia, lo van a emplear, hay que medir creatinfosfoquinasa cada 72 horas para que estén tranquilos de que el paciente no les pueda hacer una toxicidad. Yo le digo a mis estudiantes de medicina y de infectología, uno tiene que creerle al paciente. Créanle al paciente. El paciente no dice mentiras muchas veces. Entonces, miren, si ustedes arrancan un antibiótico como dapto o como moxifloxacina o cipro y el paciente empieza a decirle que le duelen las piernas, que por la mañana cuando se levanta le duele, que se le dificulta caminar, que habitó muy cansado, por ejemplo, puede estar haciendo una toxicidad del sistema muscular importante asociada al uso del antibiótico. O sea, hay que creerle al paciente. Lo otro que puede pasar es que, por ejemplo, él le pone un antibiótico al paciente como colistina o polimixina B. Y el paciente le dice, doctor, es que se me duerme la cara, se me duerme la boca, siento que se me duerme la lengua. Está haciendo una parestesia. Es normal, es un efecto secundario. Entonces, créale a los pacientes cuando les digan. Si le dicen, es que me mareo, siento como tontina, me molesta la luz. Eso también lo hacen ciertos antibióticos, por ejemplo, minociclina. Minociclina prácticamente causa una dificultad, por ejemplo, para tener contacto con la luz muy alta, y también causa mareo, causa vértigo. Entonces, esos pacientes que reciben minociclina, que se usa mucho en el tratamiento del acné en Colombia, por ejemplo, no deben manejar auto, no deben trabajar con máquinas pesadas, no deberían salir a la calle, se pueden quedar atropellados por un automóvil. Bueno, y si viven en Cochabamba, mayores probabilidades de que eso pase, porque manejan de una forma, Dios mío. Y si uno va mareado por la minociclina, pues ahí sí, todavía que no ve el carro venir. Entonces, es importante tener en cuenta los efectos secundarios, y ese es el problema de dapto. Desde el punto de vista in vitro, con daptomicina, entonces se puede usar ITES o se puede usar microdilución, no se puede utilizar disco. Linezolid, ¿qué pasa con linezolid? Aquí tienen linezolid en Bolivia. Linezolid,
Sí, entonces, Linezolid, ¿para qué lo empleamos en estafilo? Pulmón. Me encantan pulmones, porque penetra muy bien los pulmones. Entonces, si tienes un paciente, por ejemplo, que llega post-influenza, eso pasa con mucha frecuencia y causa muchos muertos. Entonces, el paciente hace una influenza, hace un H1N1, o una influenza diferente, no necesariamente H1N1, puede ser otro, pero hace una gripa muy severa. Entonces, está en la casa, incapacitado, tosiendo, con secreciones, etc. Parece que mejora y luego el paciente recae. O simplemente parece que el paciente nunca saliera de la gripa. O sea, como que cada día está peor. O sea, le empezó una gripa leve y luego está con disnea. Ese paciente toca llevarlo a urgencias, hay que tomarle una placa de tórax, idealmente un TAC, porque puede estar haciendo una neumonía por estafilo post-influenza. Y son muy graves porque estafilo causa neumonía necrotizante. Ese es más grave de curar. Linezolid penetra bien el pulmón, inactiva las toxinas del estafilo y es una de las opciones que nosotros utilizamos para esos pacientes con neumonía por estafilo aureus. Ustedes lo pueden probar por disco o lo pueden hacer por microdilución en caldo, ¿cierto? Mi recomendación sería, si les da resistente por disco, reconfírmelo por un método cuantitativo como ITES o microdilución, porque pueden ser falsos resistentes. Pero en general es un antibiótico con una altísima sensibilidad del aureus. Entonces lo empleamos principalmente en pulmones. Y la otra indicación sería tejido blando. Infecciones del tejido blando, pero una infección profunda, no una infección en una uña. O sea, tiene que ser una infección profunda del tejido blando necrotizante para que valga la pena dar Linezolid. Recuerden que el Linezolid, si lo das por más de 14 días, da aplasia medular y el paciente puede hacer pancitopenia. Lo primero que puede arrancar es con trombocitopenia. Entonces bajan las plaquetas o baja la hemoglobina, por ejemplo, o hacen bisipenia, eso depende. Pero hay que tener cuidado, tratamientos prolongados. Linezolid no es una droga que tú puedas usar más allá de 14 días. El paciente puede tener problemas de toxicidad, ¿sí? Lo otro que el Linezolid es que no está indicado en bacteremia primaria o endocarditis, pero como aquí en Bolivia no hay DAPTO, probablemente les toque utilizar Linezolid, me imagino. En pacientes con falla renal aguda, que no le puedes dar banco, pues tendrían que utilizar Linezolid para esos pacientes bacterémicos. Miren este antibiograma. ¿Cómo la ven? Entonces es resistente a la oxacilina, o sea, no podrías utilizar ningún beta-lactámico, ¿cierto? Que era lo que hemos discutido ahorita. Pero además es resistente al eritro, sensible a la clindamicina. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿se podría usar clindamicina si eso fuera tejido blando o hueso? Hay que hacer una prueba reconfirmatoria de este mecanismo de resistencia. Entonces, siempre que haya eritro resistente y clinda sensible en un paciente con indicación de clinda, y en eso quiero ser enfático, sobre todo porque ustedes utilizan mucha discodifusión, por ejemplo, tejido blando, herida quirúrgica, hueso, una osteomelitis crónica o una osteomelitis aguda, una osteoartritis séptica, ¿sí? O pediatría, porque como a los pediatras les encanta clindamicina. Entonces, allí yo le haría la prueba confirmatoria. Pero si esto es, por ejemplo, pulmón o sangre o en orina, yo no la hago. Porque no, igual yo la puedo hacer in vitro y me da ahí una, pero eso en vivo al paciente no se le va a poner clindamicina, no tiene indicación. Entonces, esta prueba se monta en una Gard-Müller-Hinton, ponemos un disco de eritro de 15 y un disco de clinda de 2 a una distancia aproximada de 15 a 26, en este ejemplo le pusieron 20 milímetros, y al día siguiente leemos la prueba. Si el halo se deforma simulando esta letra D, ¿cierto? Del alfabeto que ustedes ven aquí, es una prueba positiva, pero si sigue completamente circular, es una prueba negativa. ¿Qué pasa si la prueba me da positiva? Yo pongo un bloqueo sobre el resultado de clinda, que inicialmente me había dado sensible, y le digo ver el comentario, y le digo, ese estafilo muestra resistencia inducible, considere otra opción. Si le dan clinda, el paciente puede fallar. Puede ser trimetoprim, si no es alérgico a las sulfas debería funcionar, una quinolona, Linezolid, etcétera, etcétera. Si el test D me da negativo, yo reporto la clinda como sensible, sin ningún problema. Bien, ¿qué pasa con estafilo epidermidis? Miren, les voy a decir lo siguiente. Nosotros en la CLS hemos estado estudiando estafilo hace mucho tiempo.
Y uno de los grandes problemas que hemos visto es que por mucho tiempo creíamos que Aureus era el campeón y estamos viendo que otras especies de estafilo también causan problemas. Epidermidis puede estar altamente asociado a contaminaciones, ¿verdad? Es una microbiota normal de la piel, si uno no toma bien los hemocultivos se contamina, etcétera. ¿Y qué pasa cuando es una verdadera infección? Ahí es más complejo. Entonces, en estafilococo epidermidis depende de la MIC de la OXA. Si la MIC es menor de 0,25, lo vamos a llamar OXA sensible, pero a mí en el corazón no me deja dormir esto, porque lo que uno encuentra en epidermidis es que son altamente resistentes. Entonces, si yo encuentro una cepa sensible, yo como quedo tranquilo que verdaderamente es sensible para que el paciente reciba un betalactámico. Entonces, allí hacemos la prueba de disco, ¿cierto? Entonces ponemos un disco de cefoxitina, si el halo es mayor de 25 lo llamamos OXA sensible, si el halo es menor de 24 lo llamamos OXA resistente. Si la MIC de la OXA es mayor de 0,5 lo llamamos OXA resistente. Y las opciones serían banco, o dapto, o linezolid o ceftarolina. Pero prefiero reconfirmarlo, a mí me da miedo en una epidermidis decir que es falsamente sensible. Staphylococcus saprophyticus. Asociado a infecciones urinarias no complicadas en mujeres sexualmente activas. También lo hemos visto en niños, pero no es tan frecuente, y en hombres tampoco es tan frecuente, es más en mujeres. También produce enzima ureasa, que aunque en menor medida que el Proteus, también puede causar litiasis en algunos pacientes. Para esta bacteria no se requiere antibiograma, por favor, no lo hagan. Si ustedes lo hacen, pueden tener falsos resistentes. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en esta bacteria? Uno le pone el nombre de la bacteria, el recuento de las colonias y una nota que diga que esta bacteria se inhibe con cualquier antibiótico urinario, cualquiera. Cefalexina, nitrofurantoína, ácido nalidíxico, que me dicen que aquí utilizan ácido nalidíxico, cipro, trimetropin, excepto fosfomicina. Fosfomicina oral, monuril, es el único antibiótico que nosotros no recomendaríamos en el caso de estos pacientes con estafilo. Pero en el caso, por ejemplo, de estas bacterias, cualquier otro antibiótico podría funcionar. Es intrínsecamente resistente a la fosfomicina. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una paciente con una infección urinaria, una cistitis, es decir, una infección urinaria baja no complicada en una mujer, le hago un gram de orina sin centrifugar, no sé si aquí lo utilizan en Bolivia como un screening, y me dice que tiene cocos en clusters, en racimos de uvas, en acúmulos de racimos de uvas. Ese paciente no debería recibir fosfo. ¿Qué tal que sean saprofíticos? Entonces, allí se puede utilizar cualquier otra opción y con el resultado del urocultivo se ajusta. Pero generalmente los saprofíticos son muy sensibles a esos antibióticos urinarios. Ahora, ¿qué pasa si esta señora infectada por el saprofíticus hace una pielonefritis con bacteremia asociada? Ahí tenemos más problemas. Entonces, si el Staphylococcus saprophyticus, por ejemplo, pasa a la sangre, hay que mirar de nuevo. La MIC de la OXA, si es menor de 0,25 se reporta como OXA sensible, si es mayor de 4 se reporta como OXA resistente, si la MIC está entre 0,5 o 2, toca hacerle una reconfirmación con un disco de cefoxitina. Y para ustedes que utilizan más discodifusión, de una. Yo lo haría en aislamientos de sangre o de líquidos biológicos estériles. De nuevo, si el halo es mayor de 25, OXA sensible. Si el halo es menor de 24, se reportaría como OXA resistente. Ahora, ustedes también podrían hacer un látex, prueba de látex para buscar la PBP2, o podrían hacer PCR, lo que ustedes quieran, pero hay que reconfirmarlo, que algunas de estas cepas no tienen el mecanismo de resistencia y podrían dar falsamente resistentes in vitro por un efecto de la prueba y del punto de corte. Otras especies como Staphylos pseudointermedius y Schleiferi son especies de estafilo que son coagulasa positivo, no son coagulasa negativo, pero que tienen puntos de corte distintos. Estos son los únicos estafilos en los que hasta el momento la CLSI ha decidido utilizar disco de oxacilina para el Kilby-Bauer. Entonces, si ustedes montan disco de oxa, el halo debe ser mayor de 18 de sensible, menor de 17 resistente. Si lo van a hacer por microdilución, menor de 0,25 sensible, mayor de 0,5 resistente. Estamos haciendo pruebas porque probablemente esto también se aplique a epidermidis más adelante. Ahora, lo otro importante es que el disco de oxa debe tener una potencia de 1. Ustedes pueden encontrar en el mercado discos de oxa de potencia de 5. Entonces hay que tener cuidado con eso, se los compran y se los venden.
A nosotros nos pasó un tema con trimetoprim sulfa en nuestro hospital hace unos años. Nosotros hacíamos por costos en esa época antibiograma manual para las infecciones urinarias de la comunidad y antibiograma automático para los pacientes hospitalizados y de UCI, por costo en esa época. Trabajaba en un hospital público, entonces éramos medio pobres, entonces nos tocaba como tratar de utilizar los recursos lo mejor que podíamos. ¿Y qué nos dimos cuenta en esa época? Todas mis E. coli eran resistentes a trimetoprim, todas. Yo digo, bueno, sí, la resistencia es alta, pero no 100%, algo estaba pasando. Entonces llevábamos meses en los que ninguna de las E. coli era sensible a trimetoprim. Miren lo que estaba pasando. Cuando sacamos los discos a mirar qué era lo que pasaba, los discos no tenían sulfa, eran discos solamente de trimetoprim y tenían 300 microgramos de trimetoprim solo. Pero como la persona que lo compró no tenía idea, entonces eran discos que no tenían la concentración adecuada. Y aparte de eso, las personas que montaban los antibiogramas no hicieron los controles. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que les venden. A veces vienen de concentraciones de potencia diferente. En este caso, para oxacilina debe ser de 1 microgramo. Bueno, listo. Esta es la parte de estafilo. Ahora cambiemos el switch para la segunda parte de la charla y terminar con enterococo. Enterococo generalmente es una bacteria noble, si uno pudiera llamarla así. Causa cistitis, puede causar algunas infecciones principalmente en niños, en mujeres. Cuando está en varones, ahí es más complejo, que puede causar prostatitis, y lo más grave que podría causar enterococo es bacteremia con endocarditis. Ahí sí ya no es tan chévere porque puede causar infecciones más difíciles de tratar. Pero enterococo, por ejemplo, no causa neumonía. Es una ventaja. Y no causa infecciones del tejido blando, y generalmente está como acompañante. ¿Qué antibióticos probamos? Ampicilina de primera línea, penicilina G puedes también probarla. De segunda línea, vancomicina, linezolid, tedizolid, telavancina y oritavancina son nuevos antibióticos. Si aquí no están en Bolivia, pues no valdría la pena probarlos en el antibiograma. Daptomicina se prueba por método cuantitativo y tesomicrodilución, y gentamicina de alta carga se puede también probar por disco o por MIC. Urinarios, cuando tienes cistitis por enterococo, nitrofurantoína, fosfomicina o ciprofloxacina. Cuando yo me formé en microbiología en los años 40, en esa época, cuando yo estudiaba, no nos enseñaron que habían especies de enterococo. Cuando yo me entrené, nos decían enterococo y punto. Uno ni se enteraba que había otras especies. Era muy curioso. Ahora lo que sabemos es que si el enterococo es fecalis o faecium, la aproximación terapéutica es totalmente distinta. Entonces, hay que identificar las especies de enterococo. No es como antes. Entonces, miren aquí. Algunas de las pruebas que le ayudan a uno a identificar enterococo y diferenciarlo de fecalis y de faecium será la prueba de arabinosa, que es positiva en faecium, negativa en fecalis, la prueba del crecimiento en telurito, que es positivo para fecalis, negativo en faecium, o la prueba del sorbitol, que es positivo en fecalis, negativo en faecium. Pero es importante diferenciarlos. Entonces, miren, si yo tengo un enterococo fecalis, me da sensible a benzilpenicilina, a la ampicilina y ampisulbactam, no hay ningún mecanismo de resistencia y el tratamiento de ese paciente sería ampicilina. Si es un adulto, 2 gramos cada 4 horas, más ceftriaxona o más gentamicina, sobre todo si está en sangre, por ejemplo. Si el enterococo fecalis es resistente a la benzilpenicilina y a la ampi, pero es sensible al ampisulbactam, tiene una beta-lactamasa. Eso hay que reconfirmarlo. Pero se usa ampisulbactam. 3 gramos cada 6 horas, no debería fallar. Ahora, piptazo, sí, pero piptazo solo si es una infección mixta, por ejemplo, una peritonitis terciaria. Si el enterococo es de la especie Fishium o Faecium, si es sensible a todos los betalactámicos, hay ausencia o una baja producción de la PBP5, que es la específica de este enterococo. Y allí en el tratamiento no se usa AMPI, se usa vancomicina, si es sensible. Si el enterococo faecium es resistente a los betalactámicos por una alta producción de PDP5, es lo más usual, entonces probablemente aquí lo ven en Bolivia, y se utilizaría vancomicina si es sensible u otra opción, daptomicina o linezolid, dependiendo de dónde está el enterococo. Entonces fíjense que hay diferencia entre los dos. Los aminoglicósidos, por ejemplo, tienen una dificultad y es que tienen problemas de penetración a los enterococos por baja acumulación por la carga eléctrica que tienen. De los aminoglicósidos solos no se le pueden dar a los enterococos.
Se utilizan en combinación con un beta-lactámico que aumenta la actividad sinérgica y entonces probamos una cosa que se llama resistencia de alto nivel en el antibiograma y si eso da resistente, no se deben emplear porque solo aumenta la toxicidad del paciente sin darle ningún beneficio terapéutico. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un disco de 120 microgramos de genta, el halo debe dar mayor de 10, o un disco de 300 de streptomicina, el halo debe dar mayor de 10. O también lo pueden hacer, por ejemplo, por método cuantitativo, como quieran, pero es importante probarlo. Ahora, eso depende de lo que aquí en Bolivia usen, porque si no usan streptomicina, sino solo genta, pues prueban genta. ¿Para qué van a comprar el disco de estrepto si no lo van a poner? Además, streptomicina tiene una clara indicación en tuberculosis y lo que estamos tratando es de dejar los antibióticos antituberculosos solo para eso. ¿Sí? Entonces, fíjense la potencia de los discos, no es el mismo disco de genta de 10 que usamos para la E. coli. ¿Qué pasa con vancomicina en los enterococos? Resulta que esto es la cadena del peptidoglicano y aquí la cadena del peptidoglicano debería, en la teoría, terminar siendo D-alanina. Cuando los enterococos se vuelven resistentes a la vancomicina y a la teicoplanina, el D-alanina cambia por D-lactato. Entonces ya la bacteria se vuelve mutante, tiene una modificación del sitio blanco y la vancomicina no es capaz de actuar en ella. Entonces, qué pena que no se note mucho, pero hay varios fenotipos de resistencia a la vancomicina llamados los fenotipos VAN. Entonces hay VAN A, VAN M, B, D, E, G, L, N y C. ¿Y eso en qué varía? En la cantidad de resistencia que pueden presentar, o en el grado mejor de resistencia que pueden presentar a la vancomicina. Algunos son muy resistentes a la vanco, otros muy resistentes a la teicoplanina o a los dos. Entonces es interesante mirarlo. Hay una diferente, que es del VAN-C, que este no es adquirido, sino que es intrínseco en dos especies principalmente, que son Gallinarum y Caseliflavus. Esos enterococos Gallinarum y Caseliflavus, que van a tener un fenotipo de resistencia a la vancomicina, a la que vamos a llamar VAN-C, cambian el aminoácido de D-alanina por D-serina, y ahí tampoco la vancomicina es capaz de reconocerlos y tienden a dar resistencia esos pacientes. ¿Cómo los identificamos? Son enterococos amarillos. No son los enterococos típicos grises que vemos en los platos de los cultivos, sino son enterococos de pigmento amarillo y también son móviles. Entonces puedes hacer la movilidad en un agar semisólido, que puede ser agar motilidad o agar sim o agar mío, alguno de los agares de estos, o lo pueden hacer en caldo, tripticasa de soya. Van a incubar por 30 grados, 2 horas, hacen una emulsión de la colonia y miran al microscopio si se mueven esos enterococos y cambian de campo microscópico. Parecido a lo que hacíamos antes con los espermatozoides, cuando mirábamos movilidad. Es parecido, lo hacemos con enterococo. Si son enterococos móviles, probablemente tienen este fenotipo VAN-C y allí no deberían recibir esos pacientes vancomicina. Detectar enterococos resistentes lo podemos hacer con ITEST, también se puede hacer con disco o también se puede hacer con agares cromogénicos. Los agares cromogénicos los utilizamos principalmente para screening de pacientes portadores. También lo podríamos hacer con PCR, el problema es el costo que aumenta. De los agares cromogénicos, ahí tenemos el enterococo Faecium, se va a ver de color rojo, eso es rojo, bueno, marrón. En fin, se ve de este color. Enterococo fecalis se ve como verdecito o medio aguamarina. Y si hay de los dos, pues se ven de los dos colores. Muy importante que estos medios hay que mantenerlos protegidos de la luz. Son métodos de screening que empleamos principalmente para hacer hisopado rectal en esos pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Y si tienen o son portadores de estas bacterias, lo tenemos aislado de otros pacientes porque podrían diseminar el mecanismo de resistencia a la vancomicina. Daptomicina se comporta diferente. En daptomicina los mecanismos de resistencia difieren de acuerdo a la especie infectante. En fecalis lo vamos a llamar diversion o separación o digamos repartición. Recuerden que la daptomicina actúa aquí en el septo de la fisión binaria. Si la bacteria mueve sus dominios de cardiolipina alrededor de la membrana, reparte la daptomicina alrededor de la membrana y sobrevive.
En el caso de Fission lo vamos a llamar repulsión. Y entonces, ¿qué pasa? La bacteria cambia la carga eléctrica de la membrana a positivo. Y como la dapto está cargada positivamente, hay repulsión. Y entre más dapto tú le pones, más positivo se vuelve y más lo repele. Supremamente inducible. ¿Esto por qué lo traigo a colación? A pesar de que aquí no haya dapto, podría llegarles daptomicina al país y van a tener que enfrentarse con esto. Existe un sistema regulador de los enterococos al que vamos a llamar LAIA-FSR, y cuando ese sistema regulador está mutante en los enterococos, cambia la carga eléctrica a positivo. A veces in vitro, en la microdilución en caldo no se ve, pero se ve con ITEST. Entonces, mi sugerencia es que si ustedes van a probar dapto para enterococo resistente, aquí en Bolivia, cuando les llegue el producto, usen mejor ITEST, sobre todo en bacteremias y endocarditis. Bueno. Y para terminar, ¿cuál sería la aproximación terapéutica en enterococo? De nuevo, de acuerdo a la especie. Si es fecalis de primera línea, AMPI, 2 gramos cada 4 horas, o AMPI-Sulbactam, 3 gramos cada 6 horas. En infecciones graves se adiciona Genta, ojo con la función renal, que no sea un abuelo, diabético, trasplantado, etcétera, o ceftriaxona, que me gusta más, pero la dosis benigna. Urinarios puede ser, si es una cistitis, nitrofurantoína, o cipro o fosfomicina trometamol. Si es una infección mixta, por ejemplo, con pseudomonas, el caso típico es peritonitis terciaria, ese paciente que le abrieron la barriga porque es una peritonitis, se reinfectó, lo mandaron a la casa, volvió al hospital, tiene absceso, y cuando tú le tomas un cultivo de líquido peritoneal, tiene enterococo y pseudomonas, piptazo, si es una enterococo fecalis, puede funcionar bien y cubre las 2 bacterias. En el Fission, banco si está sensible. Si está resistente, dapto, o a ustedes les tocó linezolid, porque no tienen dapto. En infección intraabdominal sin bacteremia podría ser tigeciclina. ¿Aquí hay tigeciclina? ¿En Bolivia hay tigeciclina endovenosa? Bueno, pero esta podría ser una opción en infecciones intraabdominales. Si el enterococo aparece en cistitis, es rarísimo, eso generalmente uno no lo ve, y si llegara a aparecer podría ser cipro, o nitrofurantoína o fosfo. Ampicilina no se debe usar si la especie de enterococo es Fission. En resumen, en el antibiograma de los estafilos, el antibiótico más importante será siempre la oxa. La oxa se tamiza utilizando oxamaxefoxitin en Staphylococcus aureus, lugdunensis y epidermidis, y en el caso de pseudointermedius y Schleiferi se prueba usando disco o MIC de oxa, no de cefoxitin. En cepas de aureus que tengan resistencia a eritro y sensibilidad a la clinda, se debe hacer el test de si el paciente se beneficiaría del uso de la clindamicina clínicamente. Para el tamizaje de vancomicina, de preferencia ITEST o microdilución en caldo. Para enterococos, el antibiótico clave en fecalis es AMPI y en enterococos Fission es vancomicina. Gracias por su atención. ¿Tienen preguntas, comentarios? Sí, doctora. Yo le paso este micrófono. Buenos días. Agradecerle al doctor por la excelente exposición y sacarnos de muchas dudas. Yo quería hacerle, con todo lo que usted ha expuesto ahora, ¿qué recomendación nos daría si nosotros tenemos en el laboratorio aislamiento de Staphylococcus aureus en secreciones vaginales y de Enterococcus también en secreciones vaginales? También se nos podría... Vamos primero por esa parte que es muy interesante, ya ahorita me cuenta la segunda pregunta, tranquilo. De lo primero, estafilococo en vagina puede causar shock séptico. Entonces puede ser un contaminante de piel o vello púbico, es verdad, pero yo no me confío. Si yo le tomo un swab, como dicen acá, un hisopado, y encuentro estafilococo aureus en la vagina, yo le hago el antibiograma y será decisión médica. Yo no me comprometo. Si tienen tampones, por ejemplo, hemos visto casos de shock séptico en los Estados Unidos asociados al uso de tampones. Entonces es un riesgo. Yo le digo a la gente del laboratorio, no se confíe si usted toma un swab de
hisopado vaginal, de un frotis vaginal, y encuentra aureus, repórtelo. Puede ser que no tenga leucocitos elevados, puede ser que no esté muy inflamada, será decisión médica, será el ginecólogo o el infectólogo o el tratante quien lo decida. Pero a mí me parece arriesgado. Ahora, si es enterococo, es más complejo. Uno lo que espera cuando tiene una paciente con una secreción vaginal abundante, generalmente es Gardnerella, Cándida o alguna de estas bacterias, pero E. coli, enterococo, las demás son generalmente flora transitoria, ¿cierto? Por la vecindad que tienen. Y están las mujeres colonizadas en el vestíbulo vaginal. También me da mucho miedo reportar una cosa que está allí por accidente y que el médico lo ve en el resultado y podría dar antibiótico de forma innecesaria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Colombia? Primero miramos que no exista otra causa que explique el flujo. Entonces, asegura que no hay gonorrea, no hay clavidia, no hay cándida, tricomona, Gardnerella, etc. Porque siempre todo flujo vaginal que va a cultivo tiene que tener fresco y gramo. O sea, siempre acostúmbrense. Yo le digo a la gente, yo no le recibo en el laboratorio una muestra para flujo vaginal que me llegue sin la lámina del extendido y el fresco en solución salina. Porque hay muchas cosas que usted diagnostica con la lámina, no en el cultivo. Ahora, listo, ya descartamos eso. Lo otro que yo miro es que tenga leucocitos abundantes. Entonces tiene que tener unos leucocitos más de 6 por campo, para que yo diga, bueno, tiene una vaginitis. Y lo otro que yo le hago es un test de aminas, un test con KOH, porque si el test de aminas me da negativo, yo quedo más tranquilo y reporto eso. Y además tengo que tener un recuento en el plato del cultivo moderado o abundante. Si me das caso, pues no lo reporto. Pero si me da moderado o abundante, más o las otras condiciones, yo reporto ese enterococo con el antibiograma. Pero si no, no, porque puede ser un colonizante, la señora se va así, ciprofloxacina innecesaria, eso es lo que no queremos. Y además es más cara otra cosa que tenga. ¿Qué tal que tenga gonorrea y aparece un montón de coli? Pues puede ser que allí no la veas porque tiene la superposición de la otra bacteria allí. Entonces es importante ser muy cuidadosos, pero sería mi recomendación para hacer una aproximación adecuada en enterococo. La otra pregunta es ¿cuál? La otra pregunta era sobre la amicacina, sobre el tratamiento de los estafilococos, porque acá en nuestro medio a veces los doctores exigen que pongamos aminoglucósido en Staphylococcus. Y también el Nimesulide en Staphylococcus. Momento, aguanta. Empecemos por los aminoglucósidos. Es que yo tengo mala memoria, qué pena con ustedes. Yo tengo una sola neurona, entonces la dificultad es que me hacen varias preguntas y yo contesto la primera y las demás se perdieron. Entonces vean. Con los aminoglucósidos, este pecho hizo sacar de la CLSI todos los aminoglucósidos excepto Genta. La única indicación que por ITSA o la American Society of Infectious Diseases tiene para aminoglucósidos en estafilo es endocarditis de válvula protésica y ahí se da betalactámico con Genta. Pero en una era donde tenemos mejores antibióticos, como por ejemplo es daptomicina, ceftarolina, etcétera, gentamicina solamente lo que hace es aumentar la toxicidad renal. Ahora, ¿qué pasa? Amica es menos afín por estafilo que Genta. Entonces, si van a utilizar un aminoglicósido en Staphylococcus aureus sería gentamicina y principalmente en infecciones graves, por ejemplo, endocarditis o bacteremia. El lío es la toxicidad también renal y de oído. Porque si ustedes tienen, que me han contado, ahorita la doctora que va a pasar después de break, va a hablar del perfil de la resistencia en Bolivia. Si ustedes tienen mucho estafilo resistente a la oxa, que hay que usar en Bolivia, banco. Imagínense usted dando banco con Genta. ¿Por cuántos días? Por riñones, o sea, usted a la semana tiene una creatinina sumamente elevada. Es la gran dificultad. Pero entonces yo creo que allí, si te exigen probar un aminoglicósido, tú reportas Genta, no amica. Porque Genta es más afín y la explicación la tienes dentro de la CLSI. Ahí solo hay puntos de interpretación para Genta. Si los europeos ponen amica, yo me imagino que ni siquiera lo usan, pero nosotros en Estados Unidos solo gentamicina. ¿Y la otra pregunta es cuál? La otra es sobre el Nimesulide. Lo que pasa es que algunos trabajamos con la materno infantil y tenemos mucho paciente de neonatología, donde ellos están mucho tiempo hospitalizados, entonces los doctores quieren cubrirlo
por una posible infección intrahospital y de IAS. Entonces ellos acuden al Inesolid en los hemocultivos. ¿Qué recomendaciones nos pudiera dar? Espérenme. Entonces, el paciente, son neonatos, ¿cierto? Sí. Que hacen bacterias, o sea, que le toman un hemocultivo, pita la botella y son cocos en clusters, en racimos. Entonces, ellos les dan Linezolid. El problema es que generalmente son contaminantes. El estafilo, incluyendo en neonatología, el problema es el volumen de sangre que tú tomas, la dificultad que hay a veces con esos niños de tomar una buena muestra, porque es traumático, obviamente por la acción mecánica de la aguja en una vena tan chiquita y todo lo demás. Se toman generalmente 1 mililitro, en el mejor de los casos, o 0,5. Entonces allí la probabilidad de contaminantes es muy alta. Si el paciente tiene indicios de sepsis neonatal temprana, en Colombia se usa vancomicina. Nosotros no usamos Linezolid, ¿no? Banco. Porque es que además los niños recambian más rápido, entonces la toxicidad renal es menor. Pero si le quieren, es decir, yo no me quiero meter en práctica médica de las guías de lo que hacen ustedes aquí en Bolivia. La respuesta mía para esta pregunta es: en Colombia no lo hacemos. Si el niño tiene clínica asociada al hallazgo del estafilo en la sangre, se le da vancomicina y se mira, porque si es una sola botella y además probablemente la clínica después mejora muy rápidamente, creemos que no es el agente causal y retiramos la vancomicina. Linezolid no lo usamos, pero ya dependerá de las guías de ustedes. Pero siempre tener precaución de que lo más probable es que sea un contaminante. Gracias, gracias. Acá hay otra pregunta. Doctor, empezaré con la primera pregunta, son 3. Uno es sobre, no sé si hemos entendido bien o tenemos quisiéramos que nos aclare el hecho de que hemos leído, creo, en la CLCI 2018, que ya no se debe utilizar la agente de alta carga de 120 microgramos para enterococos como disco de difusión, solo como SIM. Eso es lo que nosotros habíamos entendido en una reunión que tuvimos entre varios colegas. Quisiera que me aclare, por favor. Nosotros la seguimos, es decir, nosotros podemos colocar el disco de agente de 120 y no recuerdo haber hecho cambios para hacer ediciones sobre eso. Entonces eso continúa. Y lo pueden utilizar, pero como te digo, como eso cada vez se usa menos en los Estados Unidos, nosotros no lo vamos a revisar. No lo vamos a revisar, no lo vamos a cambiar, porque es que en los Estados Unidos la gente ya no da gentamicina para enterococo, da ceftriaxona con ampicilina en el fecalis, pero nosotros no hemos hecho cambios, entonces eso tiene que aparecer. Si quieres ahorita en el break buscamos el manual y volvemos a revisarlo, pero no hemos hecho cambios sobre disco. Gracias. La segunda sería, aquí en Bolivia sí tenemos Staphylococcus saprophyticus en orina, y reportar a un médico, a un clínico sin antibiograma es todo un problema con el clínico, porque no acepta nada sin antibiograma. ¿Usted nos aconseja colocar ahí como una nota diciendo que se aconseja el uso de tales antibióticos? Sí, de acuerdo. Lo que puedes hacer es poner la identificación con el recuento de las colonias, que es lo mandatorio, y la nota va a decir algo como: esta bacteria no precisa antibiograma, se inhibe con las concentraciones urinarias de los siguientes antibióticos: cefalexina, cefazolina, trimetoprim, cipro, nitrofurantoína, excepto fosfomicina. Y podrás inclusive ser un poco más estricta y decir, el uso del antibiograma para esta bacteria puede generar falsos resistentes, por lo cual no se procesa. Algo así. Pero hay que ir creando la cultura de decirle no lo pida en orina para Saprophyticus, porque no se debe hacer. Ya si la bacteria pasa a la sangre es diferente. Ahora, si definitivamente es bien terco, que no acepta, entonces bueno, póngale por lo menos un disco de cefoxitina y los otros antibióticos urinarios, pero todo le van a dar sensible. Es una ridícula, generalmente muy sensible. Muchas gracias, doctor. La tercera pregunta es sobre el Staphylococcus aureus. A veces encontramos en garganta. ¿Usted considera que solo flora o debemos tomarlo en cuenta? Faringio, hisopado faringio. Es una muy buena pregunta, porque si el paciente no es manipulador de alimentos ni trabaja en un sitio crítico como unidad de trasplantados, no importa. Es flora transitoria. Está colonizado.
Y la colonización es intermitente, va y viene. Tú le vuelves a tomar y luego se le quita, le vuelves a tomar y luego vuelves y lo encuentras, pero no le causa nada. Si el paciente fuera un trasplante, si el paciente fuera donante, si el paciente de órganos, si el paciente fuera, por ejemplo, manipulador de alimentos, que es que prepara tortas, postres, panes, cosas, algo así en una planta de alimentos, no debería. Tocaría decolonizarlo con rifampin y con Bactroban, con mupirocina nasal. Pero si no, es flora transitoria. Personal de salud es muy controvertido. Ojo con eso, es una buena pregunta, porque se puede ganar una demanda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hospital donde se me empiezan a infectar todos los pacientes con áureos, pacientes por ejemplo de ortopedia, entonces yo digo, podría ser un tema de la asepsia, podría ser un tema de los instrumentos, un tema de que el paciente estaba colonizado, o podría ser el personal de la salud que esté colonizado y lo esté causando las infecciones. Pero ¿qué me tocaría hacer? Biología molecular en Colombia, por ejemplo, para demostrar que el estafilo de la nariz del trabajador fue el mismo del paciente, o yo la demando, porque usted me está incriminando en una cosa un daño que yo no le hice al paciente, ¿me entiendes? Es el tema legal. En Colombia se nos ha vuelto una pesadilla. Yo me alegro si aquí en Bolivia no ha pasado lo mismo, pero en Colombia todo lo que usted hace es sujeto de demanda. Aquí nos toca todo escribir, todo con calma, cuidar lo que le decimos al médico, cuidar lo que le decimos al familiar del paciente, o terminamos en la corte. Sí, esto se ha vuelto grave. En los Estados Unidos es peor. Entonces, lo que uno hace es demostrar con pruebas moleculares de tipificación que el paciente se infectó con un estafilo del trabajador de la salud, con electroforesis de campos pulsados. Ahora, lo otro es, si el trabajador de la salud no está en una zona crítica de pacientes debilitados, no importa. Porque decolonizarlo, lo que te digo, tú lo decolonizas, le das rifampicina oral o le pones ácido fucídico o mupirocina, 2-3 meses vuelve y se coloniza. Entonces allí no valdría la pena. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la asociación con las infecciones y con el tipo de trabajo que está haciendo el trabajador. Allá hay otra. Doctor, buenos días. A ver, yo tengo una duda porque es algo que leí hace mucho tiempo en un artículo. ¿Qué pasaba si había una asociación de Staphylococcus aureus en secreción faríngea con Streptococcus pyogenes? Algunos autores creen que podría ser la causa o la producción de beta-lactamasas la que impida el tratamiento, pero de Streptococcus pyogenes en realidad. Es un artículo que leí hace mucho tiempo. Y que veían cuál era la importancia que podía tener Staphylococcus aureus en secreción faríngea. No sé si tiene algo. Esa es otra pregunta muy bonita. Hay algunos trabajos que lo han mencionado, sobre todo, ¿sabes con qué? También se ve con Haemophilus influenza, por ejemplo. Haemophilus influenza con otras bacterias, entonces una protege a la otra y la erradicación puede ser más difícil. Pero cuando ustedes tienen faringitis a repetición, faringitis o faringoamigdalitis a repetición por piógenes, lo primero en lo que ustedes tienen que pensar es en un problema gástrico. El paciente tiene o reflujo o el paciente tiene gastritis severa. El paciente se quema aquí con el ácido y eso le genera el factor de riesgo y sigue y continúa. Hemos tenido reflujo y gastritis en niños de 7 años. Entonces no es un tema solo de adultos mayores. Entonces hay que tener cuidado. Si usted claro, hay una predisposición genética más otras cosas, pero si usted me dice a mí que tiene un paciente con faringitis a repetición causadas por piógenes, porque recuerden que además el 60% son por virus y son causadas por piógenes, y lo puedes demostrar con un streptotest o con cultivo. Entonces, allí lo que yo veo es, lo primero, ¿cuál ha sido la terapia de ese paciente? Idealmente betalactámico, si no es alérgico. Entonces, puede ser benzetacil intramuscular, penicilina benzatínica intramuscular, 2.400.000 o 1.200.000, dependiendo, ahí le dolerá la pierna, pero es muy bueno. O si no, amoxa oral, porque a mí dar una cefalosporina me parece una tontería en Streptococcus pyogenes, cuando tienes antibióticos de menor espectro. Pero cuando usan acitromicina, que también se emplea en faringitis, la gran dificultad es que no erradica, porque es bacteriostático, ¿sí? Y la otra dificultad, no se les olvide que acitromicina causa infarto, ¿no? Acitromicina, si el paciente tiene arritmia cardíaca o toma medicamentos para la arritmia, su paciente se le puede infartar con el uso de acitromicina. Entonces, ojo. Entonces, yo creo que allí hay que mirar el tratamiento y hay que mirar la posibilidad de que el paciente tenga algo gástrico. Yo le solicitaría la probabilidad de tener una
endoscopia y mirar, porque a eso hay que controlárselo. Generalmente el paciente se le da omeprazol o esomeprazol o alguno de los medicamentos que ayuda a disminuir el ácido, se le pide que no coma muy tarde en la noche, que no se acueste sino que quede en una posición semisentada por lo menos, porque eso ayuda a disminuir el reflujo y ayuda a disminuir las infecciones por estreptopiógenes, y puede ser que ayude en la noche lavarse de la boca con una solución desinfectante, puede ser clorhexidina oral o puede ser soluciones que tengan yodo específicas para la boca, que no son las mismas de la piel, hacerse un enjuague antes de dormir, que eso puede ayudar a disminuir la carga bacteriana. Hay otra. Hola. Doctor, dos consultitas. En el tema de identificación de los estafilococos, para la coagulasa positiva, negativa, ¿cómo usted informa? La nueva biocina nos ayudaría a saprofíticos epidermidis, hay que informar coagulasa negativa directamente. ¿Cuál es su orientación en ese punto, por favor? Mira, depende también de la importancia médica. Si es, por ejemplo, en orina, si es en sangre o algo así, donde valdría la pena, y hay clínica del paciente asociada, un disco de novobiocina te ayudaría por lo menos a diferenciar el epidermidis de los demás, ¿cierto? Por lo menos a usted ahí se aproxima y dice estafilocoagulasa negativa o algo así. Pero si eso ya no es clínicamente relevante, yo lo pongo como estafilocoagulasa negativa y no me pongo a hacer más pruebas, porque no es una bacteria relevante allí. Yo creo que eso es clave, la novobiocina, mirarlo. Podrán mirar si tienen discos de ácido fusídico, también ayudaría a hacer una aproximación. Y en la coagulasa, una cosa que hacemos en Colombia es mirar la coagulasa en tubo con plasma de conejo y la coagulasa en lámina, porque hay diferencias entre ellas dos que ayudan a identificar ciertas especies. Otra prueba que te puede ayudar manual es la prueba del PIR. La prueba del PIR, de esta enzima, la puedes hacer con disco o la puedes hacer con tirilla, como si fuera oxidasa, y también ayuda a diferenciarte ciertas especies. Pero bueno, la novobiocina, lo que te digo, ayuda, pero solo si es clínicamente relevante la montaña. Ok. ¿Y el enterococo, doctor, con la sensibilidad del imipenem y la ampicilina, podría identificarlo como fecalis? No podrías porque si ese paciente es de la comunidad y el clado de Fishum que tiene es el clado comunitario, algunos pueden dar ampisensible. Yo creo que allí hay que mirar otras pruebas para enterococo, para la diferenciación, prueba de sorbitol, prueba de un crecimiento con telurito, arabinosa o algo así, porque solo la sensibilidad no. Si trabajas en un hospital, probablemente es más sencillo, porque en un hospital tú vas a tener enterococos Fishum, Faecium, que son resistentes a la AMPI generalmente. Pero si vas a la comunidad, si te llega un paciente de su casa, podría también tener Faecium y dar AMPI sensible, porque no ha estado expuesto a los antibióticos. Ok, gracias. Doctor, yo tengo otra consulta. En caso de encontrar un estafilococo aureus meticilino resistente en una infección de tejido blando, pero no complicado, un absceso pequeñito, pero una meticilino resistente, ¿qué hacer? Porque el problema aquí se reporta como meticilino resistente y es todo un show para ver el tratamiento, cuando se ha descrito en la literatura que puede ser suficiente un drenaje y un buen tratamiento. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que o sea, en un país como Bolivia, que tiene un estafilometicilino resistente tan alto como casi el 60%, eso es habitual en tejido blando. Inclusive en Colombia, las tasas de resistencia a la oxa son más altas en tejido blando que en sangre. Además, sus pacientes vienen con esas heridas y ya vienen con esa infección. Entonces, allí en la aproximación terapéutica depende. Eso lo debe hacer el médico por la extensión y la profundidad de la infección. Yo creo que limpieza puede ser suficiente. Si ya hay de pronto compromiso sistémico, fiebre, ha tenido leucocitosis o calor y rubor en la herida, intenso dolor, podrías dar antibiótico por un periodo corto. Entonces puedes dar, por ejemplo, trimetoprim sulfa 3 a 5 días o clindamicina puede ser otra opción. Yo quinolonas como cipro, moxi, olivo no las recomiendo porque hay mejores opciones y porque se ha demostrado que esas quinolonas causan selección de resistencia en el estafilo muy rápidamente. Entonces, solo quinolonas en estafilo si es hueso. Hueso es donde más me gustan, o prostatitis, pero es raro. Prostatitis por estafilo aureus. Solo la limpieza es suficiente muchas veces. Incisión, drenaje, limpieza profunda y con eso cura. Hay que mirar la extensión por la profundidad. ¿Más preguntas? Magali tiene. Acá, aquí adelante hay más.
Bueno, tenemos algunos antibióticos restringidos aquí en Bolivia, como ceftarolina, no contamos, streptomicina y rifampicina son de uso exclusivo del programa de tuberculosis, entonces solamente maneja el ministerio a través del programa. Y mi pregunta era la siguiente: en el caso de pacientes hemodializantes, yo trabajo en un hospital con pacientes con características de adultos mayores y tenemos las bacteremias asociadas a catéter. Entonces tenemos un porcentaje de sensibilidad a Staphylococcus aureus entre 23 a 25%, pero en alguno de los aislamientos sí se identifica además resistencia a los demás antibióticos. Considerando que la vancomicina además en estos pacientes es un poco complejo por los problemas que ya presentan como adultos mayores, ¿cuál sería el esquema terapéutico? Es muy complejo porque si eso es bacteremia asociada a catéter, el solo cambio del catéter ya puede tener un impacto en la mejoría. Eso es lo primero que uno piensa. Si usted se asegura, digamos, el paciente, tú le tomas una ecocardiografía, no tiene endocarditis, no tiene foco en otro lado, no tiene neumonía asociada, no tiene foco en tejido blando, hay que darle la vuelta. Hemos tenido pacientes que hacen bacteremias por estafilo, la gente se pregunta y dice que no encuentra el foco y le dan la vuelta y tiene un absceso en la espalda, o en el glúteo, o en las piernas. El paciente que yo le digo a mis médicos, a mis estudiantes, súbale la falda. Le toca es, quítele la cobija y mire más adentro que probablemente encuentra allí algunas cosas interesantes. Hemos tenido pacientes que hacen isquemia y se les pone la pierna negra, fría, y toca amputar porque se les estaba colocando negra hace rato y nadie se dio cuenta porque nadie le levantó la cobija. Hemos tenido de todo. Qué pena que lo diga, me da vergüenza. Entonces, volviendo a su tema, yo creo que vancomicina podría ser una opción. La gran limitación es que tocaría tener precaución porque el hemodiálisis puede estarla removiendo muy tempranamente. Otra opción podría ser linezolid, pero yo creo que solo el cambio del catéter sería la mejor estrategia para evitar la bacteremia asociada a dispositivo. Pero la vancomicina toca tener precaución porque puede allí el hemodiálisis la remueve muy rápidamente antes de que alcance su efecto. ¿Ustedes están midiendo niveles Valle de vancomicina en Bolivia? Bueno, esto me faltó decirlo, pero es un tema muy clínico, pero aquí se los voy recomendando. Para que usted garantice que el paciente funciona con vancomicina, tiene que medir niveles séricos. Los niveles séricos de vancomicina deben estar entre 15 a 20 miligramos por litro antes de la cuarta dosis de la vancomicina. Si no, usted lo que está colocando es agua. O sea, si los niveles no son por lo menos 15, la vancomicina está haciendo daño renal y no está ayudando al paciente. Hay que medir niveles séricos. Pero entonces, eso se mide igual que ustedes miden algo de química, como una glucosa. Eso también viene el kit y usted lo monta y no tiene ninguna ciencia y se ayuda muchísimo. Por lo menos deberían tener en Cochabamba un sitio que lo haga y que preste el servicio a los hospitales de la zona. Valdría la pena. ¿Para qué me sirven los niveles séricos? Pulmón y sangre. A mí tejido blando, lo que estábamos hablando que la doctora preguntó, a mí tejido blando, ¿qué me importa? Usted le remueve el foco y le pone vancomicina y funcionó. Pero pulmón o sangre, más complejo. Aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra. Hacen preguntas muy difíciles. Me toca consultar líderes espirituales para contestar. Muchas gracias, doctor. Aprovechar para felicitarlo. ¿Qué opina, doctor? Por la exposición. Y bueno, quiero en realidad hacerle una pregunta, dada su experiencia. ¿Qué importancia tiene para usted la administración de mupirocina en portadores de Staphylococcus nasales en un hospital? Tales como, por ejemplo, médicos, enfermeras, ¿cuál la dosis? Y además quiero también saber esta misma pregunta, pero para manipuladores de alimentos, en cuanto a con la consecución de un carnet sanitario. Mira qué interesante. De lo primero que usted pregunta del trabajador de la salud, de nuevo, depende de qué hace el trabajador de la salud. ¿Sí? Si no está en contacto con pacientes quirúrgicos, si no está en contacto con pacientes debilitados, trasplantados, etcétera, yo no lo decolonizo, porque la decolonización con mupirocina es transitoria. Tú le quitas el estafilo y a los 3, 4 meses, 6 meses vuelve otra vez. Entonces, ¿otra vez lo vamos a decolonizar? No, y seguimos en ese círculo vicioso con poca evidencia. Entonces, yo no lo hago. Yo lo hago solo, como les mencioné, si el trabajador de la salud está en contacto con pacientes, por ejemplo, trasplantados. A mí me daría miedo en un trasplantado. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los pacientes que van a cirugía, entonces eso sí lo podemos comentar. Vamos a llevar un paciente a cirugía de cadera,
¿cierto? Una abuelita se cayó en el baño y tocó ponerle una cadera de plástico. El día antes de la cirugía, el día de la cirugía y hasta 3 días después le colocamos mupirocina en las fosas nasales, 2 veces al día, mañana y noche, por cada fosa. Entonces eso es una crema al 2% de mupirocina y no se la pone con un hisopo en cada fosa y la bañamos del cuello para abajo, no en cara ni en cabeza, con clorexidina, jabón al 2%, una vez al día, igual. El día antes de la cirugía, el día de la cirugía y hasta 3 días después. Eso disminuye el estafilo en piel y le ayuda a uno a estar más tranquilo, porque imagínese una cirugía que se contamine, que se infecte de artritis de cadera. Eso es terrible. Eso es imagínese, se infecta a la señora, se le afloja, es lo primero que se afloja la prótesis. Toca llevar la cirugía, ponerle un espaciador, dejarla 3 meses con antibiótico y volverla a operar con la probabilidad de que ya no pegue. Entonces es complejo, no, tratamos de hacerlo con eso. Y en manipuladores yo estaría de acuerdo dependiendo qué hace el manipulador. Si el manipulador tiene contacto directo con la materia prima o producto final, raw, o sea, el alimento como tal, sí. Yo diría que aquí habría que decolonizarlo con mupirocina o con rifampin, y si persiste la colonización me tocaría mover al empleado hacia otra zona de la planta. Por ejemplo, en empaque, en etiqueta, en otra, en Colombia no se puede despedir por eso, no lo podemos sacar, pero lo podemos mover desde la zona, o lo pasamos al área administrativa y hacemos algo, porque si por ejemplo hemos visto nosotros mucha contaminación de queso con Staphylococcus aureus por portadores en nasofaringe, pero lo que hemos hecho es decolonizarlos, mirar si decolonizan y volverlos a poner en el trabajo y hacerle seguimiento, o mandarlos a otra área del proceso que no tenga contacto directo con el alimento. Bueno, la siguiente es la última pregunta. Por favor, recordarles que tenemos ronda de preguntas al finalizar las siguientes 2 exposiciones, así que por favor anótense para no olvidarse y continuamos con las preguntas más adelante para respetar el horario. Doctor, disculpe, ¿qué importancia tiene el aislamiento de Streptococcus del grupo viridans en orina? Ninguno. El Streptococcus del grupo viridans en orina no se considera un agente infectante, excepto que no sea Aerococcus urinae. Pero te tocaría hacer espectrometría de masas para identificarlo, porque los sistemas automatizados generalmente no lo ven. Y Aerococcus urinae sí está asociado a bacteremia y a problemas en varones, generalmente prostatitis. Pero Streptococcus del grupo viridans generalmente es muy raro. Si tienes un recuento elevado, es la única bacteria que está y el paciente tiene síntomas, listo, le creo y démosle amoxicilina, porque es un estrepto. Pero si el paciente no tiene una clínica muy sugestiva, yo le repetiría el urocultivo. Yo le repetiría un urocultivo bien tomado para poder estar tranquilo, porque Streptococcus del grupo viridans, por definición, no se consideran uropatógenos. Muchas gracias, doctor. Por favor,